Carlos Pérez Nievas López de Goicoechea, candidato de Ciudadanos al Parlamento de Navarra, bienvenido. Muchas gracias. Si usted fuera presidente, ¿cuál sería la primera medida que iba a tomar en materia de salud? Mira, nosotros tenemos claro, y me centro otra vez en la atención primaria, yo creo que hay que tener claro en salud dos cosas. La atención primaria necesita diagnósticos certeros para no enviar un médico si no tiene un diagnóstico claro. Lo que tiene que hacer es asegurarse que el paciente no tiene un problema mayor, por lo tanto deriva al especialista. Nuestro planteamiento inicial sería convertir los centros de salud en mini hospitales que tengan no solamente el médico de familia, sino algunas especialidades, medios para poder hacer todo tipo de radiografías, ecografías en un momento determinado, para que el médico de atención primaria tenga un primer diagnóstico mucho más certero, con lo cual se evitarán un montón de derivaciones a especialistas. Yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Esa es una cuestión básica. En salud haría esa. Y luego el tema, claro, de que tenemos que tener un sistema que garantice la provisión de plazas. Otra cosa esencial en salud es que los hospitales, tanto de Tudela como de Estella, tengan un plan para la fidelización de sus especialistas que van turnando con demasiada frecuencia. Eso pasa por, está claro, que económicamente también se tenga en cuenta. Y otra cosa es tener en cuenta qué estamos pagando a nuestros MIRES, porque en este momento se han quedado un montón de plazas de familia y comunitaria, que es la parte esencial del sistema, sin cubrir con MIRES en Navarra, con chicos de MIR. ¿Por qué? Porque evidentemente las condiciones no son apetecibles y las rechazan. Javier García Jiménez, candidato del Partido Popular de Navarra al Parlamento de Navarra, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál sería la primera medida que tomarían ustedes en materia de salud, teniendo en cuenta la pandemia que hemos vivido? La primera medida es la atención presencial en un centro de salud, en un consultorio, en menos de 24 horas. Y para eso, evidentemente, tienes que evitar una fuga de médicos, analizar el por qué se van los médicos de Navarra, y para ello, como digo, pues involucrarnos principalmente en la atención primaria presencial, que a día de hoy no está garantizada en nuestra comunidad. Esa sería la primera medida que vamos a poner en práctica en materia de salud. ¿Cómo van a conseguir que no se vayan los médicos? Bueno, pues creo que hay que hacer un sistema de incentivos para los médicos, ¿no? El talento requiere de una serie de esfuerzos económicos para el conjunto, ya no solo de médicos, sino para el conjunto de la comunidad sanitaria. Begoña Alfaro García, candidata de Contigo Navarra, Zurekin Nafarroa, al Parlamento de Navarra, bienvenida. Muchas gracias. Ustedes, en materia sanitaria, ¿qué medidas querrían tomar? Pues desde luego es fundamental la aprobación de una nueva ley foral de salud. Esa era una medida incluida en el acuerdo programático en 2019 que no se ha llevado a cabo. Vamos a proponerla en cuanto lleguemos. De hecho, una de las cuestiones que planteamos es la aprobación por parte de todas las fuerzas progresistas de 3 grandes pactos. 1 por el empleo de calidad, 2 por una vivienda digna y asequible para todos los navarros y navarras, y 3 la defensa de la salud pública. Eso pasa por la aprobación de una ley foral que, ocupando la atención primaria un rol central, permita que todos los navarros y navarras, con independencia de dónde residan, si caen enfermos, sean debidamente atendidos. Otra de las iniciativas que proponemos, que creemos que también es clave, porque los indicadores así lo apuntan, es la aprobación de una ley foral de salud mental. Es imprescindible que intentemos avanzar en la línea de otros países europeos para que las ratios de psicólogo-psicóloga por cada ciudadano pues, sean suficientes para atender la demanda creciente que por desgracia tenemos. Con lo cual, con ese presupuesto en materia sanitaria, ¿a qué lo destinarían ustedes o cómo lo repartirían? ¿Habría que contratar a más profesionales? ¿Habría que pagar mejor a los que están? En esta última legislatura ya se ha aprobado, claro, aquí tenemos que partir de una cuestión. Cuando hablamos de incrementos salariales, o sobre todo en estos últimos meses, todo ha girado en torno a los facultativos, a los médicos y a las médicas, pero es que es nuestra sanidad pública, la integran también los celadores, la integran también las auxiliares administrativas, los cocineros. Entonces, hay que cuidar al personal, por supuesto, pero a todos ellos, con independencia del nivel que ocupen dentro de la correspondiente escala. Laura Aznal Sagasti, candidata de H. Bildu al Parlamento de Navarra, bienvenida. Muchas gracias, encantada, un placer. ¿Cuál es la primera medida que usted tomaría si pudiera? En materia de sanidad, lógicamente, Euskal Herria Bildu ya propuso la creación de una comisión especial de salud para, ya sin más dilación, hacer nuestra propia ley foral de salud.
Y es ahí donde tenemos que empezar y donde tenemos que ponernos las pilas, nada más empezar la próxima legislatura. Esa ley, ¿qué medida visual, que la veamos, o sea, tendría que tomar esto y tendría que decidir este movimiento? Vuelvo a repetir, es la atención primaria la que más cerca está de toda la ciudadanía y cuanto más fuerte esté la atención primaria, más garantía va a haber de que todo ello revierta en mejoras, como digo, en acortar las listas de espera y en la atención especializada también. No puede ser que una persona llame al médico y le den cita para dentro de una semana, por ejemplo, o que para una intervención tengas que esperar meses y meses. ¿Y para eso qué se necesita? ¿Tener más recursos humanos o pagar mejor a los que hay? Creo que los cambios que hay que afrontar son de calado y estructurales y pasan por afrontar cambios de la mano de toda la comunidad sanitaria, de todas las personas que allí trabajan. Y como digo, el pilar fundamental es la atención primaria. Cuanto más fortalecida esté, porque estamos muy lejos de los estándares que marca la Organización Mundial de la Salud en cuanto a dotación presupuestaria, revertirá en acortar las listas de espera y, por supuesto, afrontar las debilidades que tiene el entorno rural y los pueblos de Navarra que últimamente están abandonados. No tienen especialistas, no tienen pediatras. Entonces, cambios de raíz y estructurales a medio y largo plazo van a hacer que salvemos esta situación tan grave en la que se encuentra la sanidad navarra. Usue Barcos Berruezo, candidata de Geroa Bai al Parlamento de Navarra, bienvenida. Muchísimas gracias. Si volviera a ser presidenta de Navarra, ¿cuál sería la primera de las medidas que iba a tomar en materia sanitaria? Pues claramente, y en estos momentos hay y es necesaria una medida de choque frente a las listas de espera, que están en unos números importantemente negativos y, por lo tanto, sin lugar a duda, 3 meses en medida de choque que podamos, en 3 meses, como digo, y lo digo porque lo hemos trabajado así en la pasada legislatura, se pueden revertir estos números. ¿Cómo se pueden revertir? Como estoy diciendo, medidas de choque, es evidente que Una tenemos de las que primeras buscar, medidas de choque. es evidente que tenemos que buscar colaboración en ámbito, en estos momentos también privado, pero sobre todo reforzar el sistema de una manera urgente en estos momentos. ¿Contratando más profesionales, pagando mejor a los que están? Vamos a ver, ¿Cómo va a moverlo? el pagando mejor es algo necesario y estructural, pero eso no solventa las listas de espera, porque lo están diciendo los propios profesionales, las propias profesionales, en todos los ámbitos del sector sanitario público, es absolutamente necesario reforzar los equipos. María Chivite Navascués, candidata del Partido Socialista de Navarra al Parlamento de Navarra, bienvenida. Encantada. Lo que le diferencia a usted del resto de candidatos es que usted ha sido presidenta estos últimos 4 años. En materia de sanidad, ¿qué le ha quedado por hacer y qué va a ser lo primero que va a hacer? Pues efectivamente, yo creo que tengo un debe ahí y lo tengo que reconocer así. Nosotros nos comprometimos a hacer esa reforma de la atención primaria, pero es verdad que las urgencias pandémicas no nos han permitido afrontarla. Venimos arrastrando 15 años de parches continuos a nuestro sistema sanitario, pero tenemos que darle un abordaje en profundidad. Por eso, bueno, pues una de nuestras propuestas es que lo tenemos que abordar instituciones, todos los profesionales sanitarios y también la ciudadanía, y hacerlo desde el consenso, para que nuestro sistema sanitario, que ha sido beneficioso y bueno, positivo durante tantos años, lo podamos hacer esa reforma para que nos dure al menos otros 20 años más. Y otra de las cosas que tenemos que mejorar es el tema de la accesibilidad a nuestro sistema. Lo mismo a la atención primaria que a la especializada. Lo tenemos que hacer abriendo nuevas puertas, como por ejemplo el tema de la consulta telefónica, el tema, por ejemplo, de la teleconsulta, que por ejemplo la sanidad privada lo ha puesto muy en boga y puede solucionar, pero eso no tiene que ir en detrimento de otro tipo de atención, sino tiene que ser una puerta más para mejorar la accesibilidad de nuestro sistema sanitario. Javier Esparza Baurrea, candidato de Unión del Pueblo Navarro al Parlamento de Navarra, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Si los resultados electorales le permiten a usted presidir Navarra, ¿cuál es la primera medida que va a tomar en materia de salud? Nosotros vamos a bajar la lista de espera. Con gobiernos de UPN tuvimos 15.800 personas en lista de espera. En este momento casi estamos en 60.000. Este gobierno ha generado la mayor lista de espera de la historia de Navarra. Yo creo que eso no es tolerable, es decir, lista de espera es evidente que tiene que haber, pero en unos parámetros que, en fin, que respondan a lo que siempre ha sido esta tierra. Por lo tanto, bajar la lista de espera es algo fundamental. La atención primaria y el acceso del ciudadano en los centros de salud, en sus centros de salud, creo que es algo también
esencial. El que al usuario, al navarro y a la navarra se le atienda como él quiera, es decir, de forma presencial si quiero, y no por teléfono como está ocurriendo, pues creo que es otro de los retos, y desde luego nosotros vamos a dejar que el paciente elija. Quiero que me atiendan en el centro de salud, pues ya está, pues se te volverá a atender en el centro de salud. Yo creo que esas cuestiones son fundamentales. Es evidente que nos faltan profesionales sanitarios y que se nos están yendo. Hace poquito ha salido una convocatoria de médicos de familia y no se ha cubierto. ¿Por qué se van a otras comunidades? Pues porque otras comunidades pagan mejor, tienen mejores condiciones laborales. Navarra no se puede permitir estar formando en nuestras universidades profesionales sanitarios de primer nivel y que se nos marchen. Pues bueno, yo creo que ahí están los retos. ¿Seremos capaces de tener algún día una ley de dependencia digna que se ajuste realmente a las necesidades sociales? Pues estoy convencido de que sí, porque Navarra ya tuvo en su momento, y hablo de hace casi 20 años, la primera ley que reconocía los derechos subjetivos de las personas a la atención y a la dependencia, donde se establecieron los criterios esenciales para que los navarros y navarras de entonces ya, yo hablo de la legislatura 2003 a 2007, que con Carlos Esparza en la dirección general se plantearon medidas claramente que eran en aquel momento revolucionarias. Aquella ley, que fue el germen y pionera en toda España, donde reconocía, como digo, un derecho subjetivo a que se haga una evaluación y que a los derechos que conlleva tener una cierta discapacidad, eso se ha ido deteriorando con el tiempo. Es verdad que una razón que justificaba la falta de ingresos económicos por la crisis brutal financiera de los años 2008 hasta en Navarra, del año 2015 prácticamente, pero se tiene que retomar. Y estoy convencido de que mimbres hay, personal y capacidad para hacerlo hay, pero desde luego se tiene que llevar a cabo. ¿Le darían una vuelta a la renta garantizada? Y la renta garantizada es una cosa esencial. Es una cosa que Navarra garantiza a todo el mundo un ingreso mínimo para tener una vida digna. Ante eso nadie puede estar en contra, absolutamente nadie. Pero es obvio que eso tiene que tener unas consecuencias y unos deberes por parte de quien la recibe y la percibe. Y por lo tanto lo que conlleva es que esa renta te garantice a ti una situación de estabilidad para que puedas empezar a trabajar, en formarte, en desarrollarte y en acceder al mercado laboral, que es lo que deberá dignificar a las personas. Si se constata que hay en aquel momento un fraude que está en el 7 y que ahora se dice que es incluso mayor, hay que ponerle coto a todo eso. Pero no eliminando derechos de las personas para eliminarla, sino estableciendo medidas de control que garanticen que hasta el último euro de los impuestos de los navarros se utiliza con un bien, desde luego, de manera clara y de manera como tiene que ser. ¿Qué van a hacer ustedes para que la ley de dependencia sea una ley que reconozca las situaciones complicadas de la edad en muchas de las familias? Aplicarla. Lo fundamental con la ley de dependencia es aplicarla en todos los términos. Cosa que no se está haciendo. ¿Por qué no se hace? ¿Qué van a hacer ustedes para Bueno, que pues se cumpla? Primero analizar la situación en la que nos encontramos, pero insisto, lo fundamental es aplicar que no se está haciendo la ley de dependencia en nuestra comunidad. Hay ciertos errores que creo que hay que corregir también ajustados a la realidad en la que está nuestra comunidad con respecto a la ley de dependencia. Si dependiera de usted, ¿qué haría para que funcionara? Primero, una revisión total de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. A partir de ahí, insisto, el hecho único y exclusivo de aplicar lo que está, que es lo que nos está haciendo. ¿Seremos capaces de tener una ley de dependencia digna y que se ejecute en el 100%? Desde luego nosotras lo vamos a proponer, nosotros y nosotras lo vamos a proponer, es una de las medidas que contemplamos en el programa, porque además creemos que en esta última legislatura se ha avanzado en materia de dependencia en gran parte gracias a la ayuda que ha venido del Ministerio de Derechos Sociales del Gobierno de España. Estamos hablando que han venido 40 millones más a Navarra, que están permitiendo, por ejemplo, que ahora mismo se estén construyendo 11 centros de día en todo nuestro territorio, pero sin duda hay que profundizar con la aprobación de una ley que efectivamente se ejecute debidamente. Vamos a trabajar sin duda para ello, porque es un pilar fundamental en garantizar los derechos a toda la ciudadanía. Y pensemos en la evolución demográfica también de Navarra. Cada vez son más las personas de más edad, la población se está envejeciendo y esto requiere de unos sistemas públicos acordes que sean capaces de ofrecer soluciones a toda la población y también en este aspecto, incido, independientemente de la zona de Navarra en la que vivan. Tenemos que aprender de algunas de las sociedades, países europeos que en esto nos llevan algunos años de ventaja, de cómo también tenemos que buscar nuevas fórmulas. La atención en el domicilio propio, la atención a la dependencia también con profesionales que se acercan a las familias, no necesariamente trayendo al dependiente a un centro especializado, sino combinando ambas dos. Todo este tipo de fórmulas, de normativas, son, como digo, avanzan rápidamente y tenemos que ir avanzando con ellas
al ritmo al que nos lo demanda la sociedad. Si accediera al Gobierno, ¿modificaría la renta garantizada? Esa renta garantizada tiene que tener respuestas a problemas nuevos, tiene que tener respuestas también a la necesidad que tenemos de que la renta garantizada no se quede en ser un compartimento estanco para una población que a veces puede quedar atrapada en esa situación. Tiene que ser absolutamente interactiva con la generación de sinergias para llegar también a un puesto de trabajo. Tiene que tener relación, lógicamente, también con nuevas fórmulas como el ingreso mínimo vital. Tiene que tener relación con los retos que nos está marcando la Unión Europea. Por lo tanto, no de ninguna manera reniego de la renta garantizada en la formulación que tiene en estos momentos Navarra, pero es verdad que necesita mirar hacia adelante y adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Y vamos a ser capaces de tener una ley de dependencia que dignifique la vida de las personas que la necesitan? Bueno, yo creo que tenemos un marco de dependencia muy bueno. De hecho, hoy leía los últimos datos. Navarra es la comunidad que mejor valoración tiene de sus sistemas sociales. Más allá del drama que siempre nos dibuja el señor Esparza, como digo, tenemos la mejor valoración del Estado. Hemos avanzado mucho, por ejemplo, incrementando las plazas residenciales. Hemos pasado de 1.800 a 2.300. Hemos hecho una licitación, una convocatoria de ayudas para 12 nuevos centros de día, porque sobre todo las personas mayores lo que quieren es ganar en autonomía personal y lo que quieren es vivir en sus casas. Entonces les tenemos que ayudar a que puedan vivir en sus casas si así lo quieren el mayor tiempo posible. O esa convocatoria de ayudas que hemos puesto en marcha para mejorar la accesibilidad en cada una de las viviendas o para comprar aparatos para adaptar la vivienda, etcétera. Bueno, pues esta es una de las cosas que tenemos que seguir desplegando. Sobre todo hemos cambiado nuestro modelo residencial poniendo a la autonomía de la persona en el centro. ¿Hay que hacer una revisión a la renta garantizada? Bueno, nuestra idea es que tenemos que coger todas las ayudas que tenemos a las personas vulnerables, porque tenemos, por un lado, el ingreso mínimo vital, que es una transferencia que hemos conseguido esta legislatura. Tenemos la renta garantizada, tenemos las ayudas extraordinarias para personas vulnerables. Yo creo que todo eso lo tenemos que meter en un paquete, tenemos que coordinarlo bien, compatibilizarlo bien y luego, por supuesto, con el objetivo de la inserción laboral, que es la mejor inserción social. Como digo, meterlo todo en un paquete, en una única ley. El País Vasco lo ha hecho y la verdad que el modelo me satisface cómo ha quedado. Todas las ayudas y ordenarlas bien, porque claro, ¿por qué los criterios para el salario, o sea, para el ingreso mínimo vital son distintos de la renta garantizada cuando el objetivo es el mismo? Bueno, pues vamos a ponerlo todo, vamos a ordenarlo con el objetivo siempre de la inserción laboral. ¿Seremos capaces de tener algún día una ley de dependencia digna? Bueno, pues yo creo, sobre todo que se cumpla con los plazos de la dependencia y la valoración de la dependencia y la valoración de la discapacidad, pues estamos en lo mismo. Tenemos una lista de espera enorme. Hay más de 1.000 personas en lista de espera esperando a que vayan unos técnicos a determinar el grado de dependencia que tienes o el grado de discapacidad que tienes. En función de eso, luego hay unas ayudas que las necesitas desde el primer minuto. Tú te pones en el pellejo de una familia que tiene una persona que de repente, se convierte en una persona dependiente y es que la vida te cambia y necesitas ayuda de inmediato. Y si tienes recursos, pues igual puedes aguantar, pero si no tienes recursos, pues es que la vida se te complica mucho. Bueno, yo creo que hay unos tiempos de espera que desde luego que hay que recortar sin ningún tipo de dudas, hay que cumplir, hay que ser exigente con la propia administración. Nosotros llevamos en el programa electoral exigirnos ser mucho más rápidos a la hora de esa valoración, en primer lugar, y luego, bueno, nosotros creemos que a estas personas que son dependientes tienen que elegir dónde quieren estar. Hay muchos que eligen estar en casa. Bueno, pues además de los servicios sociales, que la atención a domicilio que está establecida y que la conocemos, que por cierto es de las peores de España en cuanto a la asiduidad con la que se atiende a esas personas, además se puede poner, y nosotros vamos a llevar, un cheque que se le va a entregar a esa persona, a esa familia, para que pueda contratar servicios. Por ejemplo, para que pueda contratar a alguien que le traiga la comida a casa, o que venga a limpiar a su casa, o que te transporte cuando tengas que ir al centro de salud, o bueno, servicios que puedes necesitar una persona dependiente para poder seguir viviendo en casa. Y si ustedes llegan al Gobierno de Navarra, ¿van a revisar la renta garantizada? Sí, vamos a revisar la renta garantizada y la vamos a modificar. Nosotros, UPN, un gobierno de UPN, convirtió en un derecho
el ayudar a las personas más vulnerables. Creemos que hay que ayudar a las personas más vulnerables, pero no tiene que ser para siempre. Es decir, nosotros la renta garantizada la entendemos como un momento puntual en el que hay que ayudar a esas personas que están en dificultades, pero a partir de ahí tienen derechos y también tienen que tener obligaciones. ¿Qué obligaciones? Pues tienes que formarte, tienes que buscar un empleo, no puedes decir no a un puesto de trabajo que tú puedes hacer, que tú puedes realizar. Si tienes hijos, tendrás que escolarizar a tus hijos para no cronificar la pobreza. Es decir, hay una serie de cuestiones, si no sabes castellano, por ejemplo, tendrás que aprender castellano para poder trabajar en esta tierra. Hay una serie de cuestiones que están vinculadas con el empleo que nosotros vamos a exigir en una especie de contrato. Tendrán que firmar, la administración firma, tú tienes unos derechos, pero tú también tienes unas obligaciones con quien te está ayudando, que es la sociedad navarra. La primera propuesta que Ciudadanos pondría encima de la mesa para mejorar el empleo. Para mejorar el empleo hay que tener claro que tenemos que tener, primero, empresas que lo generen. Por lo tanto, hay que hacer un entorno fiscal que favorezca a las empresas. ¿Reduciendo impuestos que en este momento son altos? Sí. Rebajando el impuesto de sociedades, eliminando patrimonio. Otra cosa clave para nosotros es eliminar el impuesto de sucesiones. Hay que eliminarlo clarísimamente. Navarra lo tuvo eliminada y el gobierno de Usu Barcos lo incorporó. Tenemos peor fiscalización en sucesiones en Navarra, que tienen comunidades históricamente que estaban peor, como era Andalucía. Por lo tanto, eso hay que rectificarlo. ¿Por qué decimos que un entorno fiscal que favorezca a las empresas? Porque nosotros no queremos sacar de las pocas que quedan o las pocas que están mucho, sino queremos sacar menos de muchas más empresas y que generen empleo. La primera encaminada a las más de 12.000 personas, que suponen el 40% del total de los parados, que son parados de larga duración. Creo que hay que enfocar un plan específico de empleo para aquellas personas que llevan más de 1 año y 2 años en una situación de desempleo. Por lo tanto, a través de la formación y ajustar al talento senior, que es principalmente lo que hay, este sector, ajustarlo a las necesidades que tiene la empresa, eso en materia de empleo. Y segundo también, con respecto a esta medida, otro de los sectores con mayores dificultades es la gente joven. Por lo tanto, también hay que aplicar una parte fundamental de un plan de empleo a los jóvenes, que son el segundo factor o el segundo grupo más afectados con los datos del desempleo en nuestra comunidad. Unos datos que, por cierto, nada tienen que ver con los que estábamos en el 2015. Subida del salario mínimo interprofesional, 28.000 trabajadores y principalmente trabajadoras navarras que se han beneficiado de esa subida del salario mínimo. Aprobación de medidas garantistas para las trabajadoras del hogar. Más de 6.600 trabajadoras navarras ahora se les tiene que dar un motivo cuando se les despide y tienen derecho a paro. Esa senda se ha iniciado, podríamos hablar también de reforma laboral y el incremento de los contratos indefinidos. Esa senda ya se ha abierto. Ahora tenemos que profundizar. ¿Cómo? Con una aprobación de políticas de empleo, políticas activas de empleo potentes que vayan dirigidas a la formación de los trabajadores y las trabajadoras, con especial atención a esos sectores que sistemáticamente se suelen quedar fuera y son los más perjudicados a nivel o desde la perspectiva de la mejora de empleo. Estamos hablando de personas migrantes, estamos hablando de mujeres y estamos hablando de jóvenes. Estamos viendo cómo se está destruyendo empleo en el sector industrial. Pensemos que son los puestos, los de la industria, que siempre ha sido el punto fuerte, la fortaleza de Navarra, que estaba muy basada en la industria. Pensemos que estos puestos de trabajo son los que más contribuyen, donde mejores cotizaciones hay y los que más contribuyen a realizar aportaciones al sistema público. Estamos viviendo ya cómo hay trabajadores y trabajadoras que tienen un trabajo y al mismo tiempo son pobres y no llegan a final de mes. Entonces, hay que asumir todas las políticas de empleo, las activas y las pasivas. Tenemos que poder aquí tomar nuestras propias decisiones en materia de empleo y también en materia de inspección laboral y también en materia de seguridad social. Y eso somos quienes mejor conocen la realidad laboral de aquí. Tenemos que diversificar nuestra industria también para no tener tanta dependencia, en este caso, por ejemplo, del sector del automóvil. Y tenemos que reducir la brecha salarial, de género, y no solo de género, sino todas las brechas salariales que se han convertido en una amenaza clara en nuestro mercado laboral. Hoy Navarra
Hoy Navarra es un referente en Europa, reconocido por la Unión Europea en el ámbito de la economía social, porque estamos hablando de un ámbito en el que se genera desarrollo económico, se genera empleo con la búsqueda de un beneficio, pero con otros parámetros. Entre el porcentaje en que la búsqueda del beneficio se implica también en la generación de empleo, por ejemplo, en estos ámbitos. Por lo tanto, economía social. Pero busquemos también la generación de empleo en el ámbito de lo que en Navarra es esencial, esa generación de empleo industrial, esa industria que está siendo además uno de los aportes fundamentales de nuestro PIB. No en vano, Navarra es, dentro de las comunidades en el Estado, la comunidad que más porcentaje de PIB industrial tiene en su PIB. En este caso sí que tenemos que incardinarnos y mirar claramente los ejemplos que nos está poniendo Europa en torno a la estrategia de transición ecológica y la digitalización. Tenemos récord histórico de afiliación a la Seguridad Social, 307.000 personas. Están trabajando casi 20.000 personas más que al inicio de la legislatura y tenemos en torno a 1.500 personas menos en situación de desempleo. Yo veo que el señor Esparza se queda con la encuesta, con la EPA, y hoy le he replicado, ¿no? El día de las votaciones, ¿se quedará usted con su encuesta o con las votaciones que den los ciudadanos? Pues esto es lo mismo. Una cosa es una encuesta y otra cosa son los datos reales. Y los datos reales nos dicen la mayor tasa de, o sea, el mayor número de personas trabajando que en la historia de Navarra y un desempleo que hemos conseguido reducir en torno a 1.500 personas menos que cuando comenzamos la legislatura. Pero como digo, mientras haya personas en desempleo, tenemos nada que hacer. Desde esta legislatura, según la EPA, la encuesta de población activa, Navarra ha pasado de ser la comunidad que menos paro tenía a ser la 9ª que menos paro tiene. Esto es un dato histórico, nunca habíamos estado en esta situación. En Navarra hoy hay 15.200 personas más en el desempleo, según la encuesta de población activa, la EPA, que las que había al inicio de esta legislatura. Navarra es la comunidad en la que más ha crecido el paro a lo largo de toda esta legislatura. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues está ocurriendo porque Navarra no es atractiva, porque las empresas se implantan en otras comunidades y el empleo se genera en otras comunidades. Tiene mucho que ver con EH Bildu. EH Bildu es una formación política que ahuyenta a la empresa. Los empresarios no tienen confianza en una comunidad en la que está gobernando y tiene las llaves de las decisiones importantes Euskal Herria Bildu. Eso es algo evidente. La política fiscal está haciendo que Navarra no sea atractiva. Voy a poner un ejemplo muy claro. Números. Impuesto de sociedades. Navarra tiene el impuesto de sociedades al 28%. Las comunidades de régimen común la tienen al 25%. El País Vasco lo tiene al 24%. ¿Y los autónomos que reclaman, entre otras cosas, que la cuota que pagan se ajuste a los ingresos que tengan? ¿Al autónomo qué le pasa? Es cierto, yo tengo una empresa, soy autónomo, empiezo a trabajar, no gano, no tengo ingresos, pero tengo que pagar la cuota. En mi caso, yo cuando tuve que hacerme autónomo, capitalizando el desempleo, lo que ocurría que había una ley que favorecía que el primer año, me parece, pagabas 50 euros de cuota. Pero a la larga, si yo tengo un bache en mi negocio y no tengo ingresos, ¿cómo va a tener que seguir pagando la cuota íntegra? Eso no tiene ningún sentido. Tenemos que tener unas normas y unas leyes que favorezcan que sea progresivo en función, y cuanto más gane, más pague. Eso no tengo ningún problema. Y si me va mejor dentro de unos años, compense lo que no he pagado. Pues puede estar bien, perfectamente, pero está claro que al autónomo hay que, por primera vez, hacerle caso, considerarle que es una persona que tiene que tener los mismos derechos que cualquier trabajador, que el autónomo es una elección, en algunos casos no debería ser tampoco una obligación y por lo tanto que tiene que tener un régimen que le facilite y que no sea al que se le exprime permanentemente, porque vuelve a ser el trabajador autónomo, sobre todo el que tiene una pequeña empresa o se autoemplea, es el gran exprimido de esta sociedad. Navarra tiene más de 50.000 autónomos, ¿no?, que viven, como digo, de su trabajo propio, por lo tanto también hay que hacer unas medidas específicas, que lo que nosotros planteamos es para nuevos autónomos una eliminación de la cuota, para mayores de 55 también reducir la cuota, una cuota mínima para todos, y algo fundamental, ¿Una cuota mínima aunque no facturen? Una cuota mínima siempre, porque el autónomo, claro, también requiere de muchísimos gastos, por lo tanto hay que hacer, como digo, hay que facilitar también el emprendimiento entre la gente joven y hay que poner las cosas fáciles. Hay que poner las cosas para que los autónomos jóvenes generen empleo, también creen puestos. Si un mes le va mal, bueno, pues entonces habrá que analizar la cuota, como digo, en base al ingreso, pero insisto, si tú tienes una cuota establecida con un mínimo y con una ayuda, es la garantía de que puede funcionar. Y luego algo que considero que es fundamental, el mentoring. Hay muchos autónomos que tienen dificultades, entonces lo que tiene que hacer el gobierno, las instituciones, es acompasar para también haber un cambio en el módulo, en la forma de reinventarse. Y creo que el gobierno tiene que hacer una colaboración. Y fundamental, una escuela de emprendimiento que acompase a los nuevos autónomos.
Yo creo que los autónomos y las autónomas es un sector que constantemente se pone en agenda cuando llega la campaña electoral. Pues entiendo yo que es un sector pues, que resulta interesante a las distintas formaciones políticas atraerlos, pero que luego a la hora de la verdad no se adopta ningún tipo de medida que ayude a la sostenibilidad de esos negocios y de esas empresas. Yo he sido durante casi 20 años autónoma, yo soy abogada de profesión y desde luego creo que queda mucho por andar y por trabajar en cuanto a la cobertura mínima que también merecen los autónomos, además de la pequeña y mediana empresa. Son los grandes olvidados, yo creo. No es lo mismo un autónomo o una autónoma que pueda facturar al año 100.000 euros que un pequeño, una pequeña autónoma que tengan un negocio pequeño, y creo que hay que realizar una discriminación siempre positiva en favor de quien peores condiciones tenga y más dificultades tenga para afrontar el día a día. Por eso creo que cuando hablamos de autónomos y autónomas no podemos meter tampoco a todo el mundo en el mismo saco. Hay que recuperar las nuevas generaciones y en las nuevas generaciones, lógicamente, también buscar el trabajo en autónomos. Sí es cierto que hay que reforzar la capacidad de fiscalidad y hay que reforzar el empeño de las políticas de ayudas que en ocasiones parece que quedan en manos de las grandes corporaciones o que quedan jugando a favor y al viento de los grandes proyectos. No, yo creo que en eso acierta el Departamento de Desarrollo Económico cuando hace una apuesta especial por pymes y por autónomos en materia de ayudas y sobre todo para la consolidación de sus proyectos. Nosotros también con medidas fiscales estamos beneficiando, ¿no?, que haya sobre todo el emprendimiento, pero sí que tengo que decir que atendimos también a las personas autónomas en la situación de la pandemia. Creo que fueron en torno a 25 millones de euros de ayudas en la situación en el peor momento de la pandemia, y que creo que fueron muy bien recibidas por los autónomos. Creo que también es un reto para la Administración mejorar todo lo que tiene que ver con las tramitaciones administrativas, porque eso es verdad que para convocatorias de ayudas, etcétera, pues casi echa un poco para atrás, ¿no? Bueno, si toda la documentación que tienes que presentar, más luego la justificación, entonces creo que es un reto de la propia Administración la simplificación de las tramitaciones administrativas, no solo para las personas físicas, sino incluso cuando hablamos con ayuntamientos y se tiene que presentar a convocatorias, también se quejan un poco de estas dificultades. Sobre todo al inicio, que es una cuota cero, los dos primeros años, que me parece que es fundamental. Es decir, hay que ayudar a quien se arriesga, hay que ayudar a quien se la juega. Nosotros creemos en la gente que emprende. Para nosotros es una riqueza. A esa gente hay que poner una alfombra roja. Este gobierno, estos así populistas, de izquierdas, de H. Bildu, compañía, los socialistas y tal, parece que los empresarios son los enemigos. Parece que alguien que emprende es un enemigo, que no. Parece que un autónomo es un enemigo porque luego es capaz de contratar a alguna persona. No, no, no. Todo aquel que se juega lo suyo, que genera actividad económica, que genera empleo, que se genera a sí mismo un puesto de trabajo o genera puestos de trabajo a los demás, hay que ponerle una alfombra roja, hay que facilitarle las cosas, que muchas veces la Administración está empeñada en complicársela. Y cuando alguien quiere sacar un proyecto adelante, en lugar de ayudar, se ponen trabas. Bueno, pues desde luego nosotros queremos dejar de poner trabas, dejar a la gente que tome las decisiones y ayudar a quien arriesga en beneficio de Navarra. ¿Y a los jóvenes que están buscando empleo? ¿Qué les diría? En primer lugar, que es verdad que estamos asistiendo a una generación que va a tener más dificultades que las anteriores. Eso se iba oyendo, pero no ha sido verdad. Yo pertenezco a una generación que desde luego no me costó buscar el empleo tanto como le pudo costar a mis padres y que hemos vivido probablemente con mejor calidad de vida. Pero nuestros hijos empiezan a tener claramente dificultades de acceso al mundo laboral. La competencia es brutalmente mayor porque la globalización también lo tiene, también las oportunidades son globalmente muchísimo más. Yo creo que a los jóvenes hay que darles alternativa, pero tampoco podemos plantearnos a los jóvenes que todo se lo tiene que dar desde el gobierno y que ellos no tienen ninguna obligación. Hay que establecerlo. Ayudas a la contratación de las personas jóvenes y también de larga duración, un plan específico de formación ajustado a las necesidades reales que tienen las empresas de los diferentes sectores, y eso acompasado junto con el entorno empresarial, el entorno institucional y centros de formación, como digo, encaminar a que haya una reducción del desempleo. Pero fundamental, ayudar a la contratación. Tenemos que hacer un marco para que las empresas contraten a las personas que tienen más dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo. ¿Liberando de cargas fiscales a las empresas o cómo?
apoyando la contratación. Yo creo que es fundamental, ¿no? Puede haber deducciones fiscales, por ejemplo, en las empresas a la hora de contratación, deducciones en las cuotas de la seguridad social. Hay multitud de métodos que en anteriores ocasiones han funcionado y se ha reducido el desempleo. Hay que garantizar sueldos y salarios dignos a la juventud para que puedan llevar a cabo su proyecto de vida, para que puedan pagar un alquiler, para que puedan comprar una vivienda si así lo desean y para que se puedan quedar en sus pueblos y ciudades si lo deciden quedarse. Y en este sentido el tema de la vivienda es un problema que considero de una gran magnitud hoy en día para la juventud. Estamos en un momento en que es esencial la transición del modelo de la industria de la automoción. Y en esto Navarra está muy implicada. Y en esto creo que el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno de Navarra en todos sus ámbitos, lógicamente con el impulso esencial del Departamento de Desarrollo Económico, tenemos, como digo, en esa transición que ser parte activa y muy capaz. Y eso genera empleo y genera certidumbre a las nuevas generaciones. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que buscar alternativas que, como digo, en estos momentos están claramente en esa transición de la que hablaba antes, en la economía circular. Bueno, la formación es clave. La formación es clave. Y, por ejemplo, la FP, que hemos incrementado un 25% el número de plazas de FP, nos dice que en torno al 90% del alumnado de FP se inserta laboralmente. Y la FP dual, que somos también líderes en el Estado, digo, porcentualmente hablando, claro, en la implementación de la FP, nos da unos datos de un 98% de inserción laboral. Por lo tanto, bueno, pues es un modelo muy demandado, es un modelo que funciona, lo que les digo. La formación es clave, pero cuando ves las personas que están en situación de desempleo, el 80% de esas personas no tienen ni siquiera los estudios mínimos. Por lo tanto, por eso decía que es tan importante el tema de la tasa de abandono escolar. Que tengan un buen recorrido educativo es fundamental también para disminuir el desempleo. No se nos puede ir el talento. Los jóvenes tienen mucho talento, o sea, son la generación mejor formada. No podemos permitir que se nos vaya talento, porque aquí no tengan oportunidades. ¿Por qué se nos van médicos que se forman aquí? ¿Por qué se nos van enfermeras que se forman aquí? Antes hablábamos de la salud. Es que se nos están yendo a trabajar a otros sitios, porque los contratos que les estamos ofreciendo no son adecuados. En otros sitios hay mejores contratos, que les dan más garantías, mejores condiciones. Pero no puede ser que a Navarra le esté pasando esto. Esto es lo que desde luego vamos a evitar. Y tenemos que ser capaces de traer talento, que yo creo que es otra de las claves. La gente joven tiene que tener la posibilidad de vivir aquí, de desarrollar un proyecto personal y profesional en Navarra, de investigar en Navarra, y todo eso hay que apoyarlo y desgraciadamente pues yo creo que no se está haciendo. Lo que queremos también todos es que haya buenos servicios públicos. Para eso necesitamos, entre otras cosas, los impuestos. ¿Ustedes proponen subir o bajar impuestos? Lo acabo de decir, bajar antes que subir. Bajar impuestos, a uno dice que esto no da para tanto, por supuesto que sí. Ahora, no basta con bajar los impuestos, ¿eh? Si bajamos los impuestos y no tenemos un entorno que favorezca que haya empresas que entiendan atractivo venir a Navarra para instalarse, no vamos a conseguir nada. Pero evidentemente, como tú bien dices, todos los servicios públicos y los servicios, el estado de bienestar depende de los ingresos económicos. Y entonces es que hay que jugar con la baza. Lo que no se puede hacer es exprimir. ¿Qué hacen los gobiernos tradicionalmente? ¿Se está exprimiendo a quién? Al que no puede moverse, a las clases medias. A las clases medias y trabajadoras se les exprime. Hay que bajar los impuestos para generar básicamente empleo y generar riqueza. Y la mejor forma de hacerlo es gestionando bien. Hay comunidades en las que tienen menos impuestos que nosotros y en materia sanitaria están mejor que nosotros. En materia competitiva fiscal, muchísimo mejor que nosotros. En prestaciones de servicios sanitarios, sociales, muchísimo mejor que nosotros. Y en garantías educativas, mucho mejor que nosotros. Por lo tanto, se puede reducir los impuestos si haces una buena gestión. ¿Qué van a hacer ustedes para que la vivienda sea digna tal y como lo dice la Constitución? Lo que ya planteamos también, una deducción del 15% para personas que van a acceder a una nueva vivienda en la cuota total, tanto capital como amortización, en función también de la renta, o personas, familias numerosas, también hasta un 30% en la deducción. Y algo que planteamos y ahora se ha copiado el Partido Socialista es un aval del 30% para que los jóvenes puedan acceder a una primera vivienda. El 70% es lo que te suele financiar el banco y un 30% es lo que quiere avalar o tenemos que avalar por parte de las instituciones. Para tener servicios públicos de calidad
lo que está claro es que hay que tener recursos públicos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, aunque puede sonar a perogrullo, es un mensaje que en estos últimos tiempos lanza sistemáticamente la derecha. Vamos a reducir impuestos y a mantener la calidad de los servicios públicos. Eso es virtualmente imposible, porque lo uno se financia de lo otro. Lo que nosotras creemos es que es necesario aprobar una reforma fiscal integral para ver de dónde vienen esos recursos públicos y que no suceda como sucede ahora mismo, que el 86% de nuestros recursos públicos se financian a través de las rentas del trabajo, es decir, de los impuestos que pagan los trabajadores y trabajadoras de Navarra y la pequeña y mediana empresa, y del consumo, que es el que pagamos todos los ciudadanos. Tenemos que establecer un régimen fiscal integral que modifique el sistema de deducciones que permite que las grandes empresas, y aquí me quiero centrar, grandes empresas, se apliquen esas deducciones y por tanto no paguen en proporción lo que pagan los trabajadores y trabajadoras navarros. Ha vuelto de nuevo a la agenda la vivienda, de hecho usted ya la ha citado 2 veces. Vivienda digna para toda la ciudadanía es lo que dice la Constitución, pero la realidad es otra. Claro que ¿Cuál sí. va a ser su propuesta para equilibrar de nuevo los precios del alquiler, los precios de la vivienda, el acceso, al fin y al cabo, de la vivienda? Es necesario que apoyemos a los pequeños propietarios, a los propietarios particulares. Con las últimas subidas de los tipos de interés se cifra en torno a 3.000 euros más que va a tener que pagar cada familia navarra para mantener su hipoteca. Aquí la Administración Pública de Navarra, el Gobierno de Navarra, puede aprobar medidas para ayudar a esas familias. 2, alquiler. Es imprescindible ya que hagamos un mapeo de cuáles son las zonas de mercado tensionado en Navarra. ¿Para qué? Para poder aprobar medidas que limiten los alquileres abusivos que ya se están dando en nuestra tierra, principalmente por parte de grandes propietarios, entidades financieras, fondos de inversión. Y 3, es imprescindible ampliar el parque público de vivienda. Los servicios públicos se sustentan de las arcas públicas. Nosotras siempre hemos defendido que quien más tiene, más debe aportar al sistema público, y en este sentido hay que ver los datos. La mayor parte de la recaudación en impuestos viene de las rentas del trabajo y en un pequeño porcentaje viene del impuesto de sociedades, que es lo que contribuyen las empresas. Estamos viendo cómo, por poner algún ejemplo, los beneficios de Iberdrola han aumentado en el primer trimestre del año un 40%. Los beneficios del BBVA lo han hecho en un 39%. Y mientras tanto la gente no puede pagar la factura de la luz, y mientras tanto la gente está teniendo dificultades reales para pagar las hipotecas. Siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca es tiempo de que quien más tiene, más aporte al sistema. ¿Vivienda digna para toda la ciudadanía? Por fin vamos a tener la posibilidad de intervenir y de limitar los precios de los alquileres. Se va a hacer una redefinición de los grandes tenedores de vivienda también. Y desde luego hay que garantizar que siempre haya una opción, una alternativa habitacional ante cualquier desahucio, porque lamentablemente creo que estamos por ver otra vez una ola importante de desahucios, dada la evolución de los tipos de interés que está haciendo que la gente tenga dificultades para pagar sus hipotecas. Cuando escucho a UPN, cuando escucho al Partido Popular en sus responsabilidades y representación en Navarra decir que ellos llegarán y bajarán 2 puntos los impuestos del IRPF, pues miren ustedes, con los 100 millones de euros, ahora será un poco más, que cada año pagamos las navarras y los navarros, cada año, para pagar los peajes en sombra que nos dejaron los diferentes gobiernos de UPN, 100 millones de euros, para pagar obras que se habían llevado a cabo cuando las arcas navarras estaban en la mejor de las posiciones, que se hubieran podido pagar entonces. No es serio engañar a la gente, vamos a decirlo seriamente, engañar a la gente diciendo bajaremos impuestos, mantendremos o hasta subiremos la calidad de los servicios públicos porque gestionaremos mejor. No lo habían hecho hasta ahora. No se ha gestionado ni mucho menos mejor los servicios públicos a lo largo de los 20 años de gobiernos de UPN. Subiremos la calidad de los servicios públicos y mi pregunta es, ¿dónde dejaremos entonces la deuda? En lugar de en 100 millones de euros al año, ¿en 250?
¿Dónde dejarán la deuda? No, siendo serios, en estos momentos es cierto que es necesaria la presión fiscal que estamos aplicando. Es cierto también que las políticas fiscales son vivas y que, por lo tanto, si llega un momento de insuficiencia salarial y de alza de precios como el que tenemos, hay que liberar a las rentas más bajas, pero no a las rentas más altas. Otra cosa es que todas ellas, rentas bajas y altas, nos exijan a las instituciones la mejor de las gestiones. ¿Cómo se puede conseguir modificar el precio de la vivienda? El alquiler, vivienda de cualquier tipo. Evidentemente, para que sea accesible a todo el mundo. Evidentemente hay que entrar a ser competitivo también desde la administración pública. Por eso era tan importante, por eso en esta legislatura como en la pasada, el Departamento de Vivienda viene trabajando, por ejemplo, con los ayuntamientos. ¿Para qué? Entre las instituciones públicas trabajemos conjuntamente y además de una manera definitiva en la consecución de suelo para que entre ayuntamiento y gobierno podamos llegar a ofrecer en el mercado de vivienda, pero lógicamente en el mercado con unas condiciones de protección de vivienda, en el acceso que debe tener, digamos, la población más vulnerable, empezando por la más vulnerable, y cuando hablamos de la más vulnerable, hablamos también de jóvenes que tienen unos sueldos muy básicos. ¿Pero tienen que pagar más los que más tienen o tiene que pagar todo el mundo en su justa medida? Tiene que ser progresiva. Tenemos que ayudar a las rentas bajas y efectivamente el que mayor esfuerzo pueda hacer, que lo haga. Como digo, la fiscalidad tiene que garantizarnos dinamismo económico, lo hacemos con ayudas también directas a empresas y a través de la fiscalidad, pero también garantizar unos buenos servicios públicos. Y es que, claro, si no hacemos una buena fiscalidad, no podemos hacer convocatorias de ayudas a las empresas, ni convocatorias de ayudas a los autónomos, ni ayudas para el sobrecoste energético, ni podemos financiar nuestros servicios públicos, que, por cierto, son de calidad. La Constitución dice que se tiene que garantizar la vivienda digna. Esta legislatura hemos incrementado el parque de vivienda pública con viviendas de protección oficial, llegando a la planificación de unas 11.000, pero queremos al final de legislatura llegar a 15.000. Hemos incrementado nuestro parque, nuestra bolsa de vivienda de alquiler, garantizándoles a los propietarios particulares que nosotros avalamos que dejen esa vivienda, que puedan cobrar el alquiler y que además se la podamos devolver con plenas garantías. El Gobierno hace de avalista, yo creo que ahí les damos seguridad a los propietarios particulares y también hemos dado ayudas a los jóvenes para el acceso al alquiler de una vivienda. Tenemos que seguir trabajando en esa misma línea. La política fiscal está haciendo que Navarra no sea atractiva. Voy a poner un ejemplo muy claro. Números, impuesto de sociedades. Navarra tiene el impuesto de sociedades al 28%. Las comunidades de régimen común la tienen al 25%. El País Vasco lo tiene al 24%. Es decir, las empresas, pues obviamente a nosotros se nos ha sacado de los mapas de decisión. Ya no es atractiva, aquí ya no viene nadie. Vienen empresas, que se me entienda bien. Hay algunas que sí que vienen, son más las que se van. Y sobre todo estamos perdiendo oportunidades. Navarra era una tierra atractiva antes para que se implantara tejido económico y viniera inversión, y ahora, desgraciadamente, no lo es. Me preocupan mis hijos y me preocupan los jóvenes de toda Navarra, esto es algo evidente. Yo que quiero que puedan desarrollar su vida aquí, que conozcan la Navarra líder en la que yo he crecido, que vuelvan a crecer ellos y que puedan desarrollarse y puedan conformar esa Navarra líder, es decir, que puedan trabajar aquí. Pero para eso hay que cambiar las políticas fiscales, hay que ser atractivos y tiene que venir empresa. Que puedan vivir aquí, porque no tienen vivienda asequible ahora mismo para poder irse de casa y tener su vida. En el año 2015, cuando UPN sale del Gobierno, en lista de espera de VPO, una vivienda de protección oficial a un precio asequible, hay 4.700 personas. 8 años después tenemos más de 15.000 personas. Esta es la política de vivienda que han hecho. ¿Cómo podemos volver a llenar los pueblos de vida? Pues yo tengo que decir que hay cosas que son fáciles o complicadas y hablar de la despoblación es un hecho. En primer lugar, la despoblación tiene que ser atractivo para alguien que tienes que contar, que tenga los mejores servicios o las mejores comunicaciones para que esos servicios los pueda utilizar. Quiero decir con eso, mira, no se puede poner un hospital en cada puerta, lo tenemos claro. Nuestra oferta de mini hospitales en los centros de salud facilitará que en muchos sitios se decida, hombre, pues pueda tener unas pruebas de salud
razonables en un entorno cercano, me puedo ir a vivir a un entorno rural. Porque también hay un montón de gente en esta nueva sociedad que decide vivir de otra manera. Y entonces hoy en día el teletrabajo que ha venido para quedarse y las comunicaciones y las redes digitales permiten a cada uno trabajar y vivir con la mayor calidad de vida posible. Y vivir en un entorno rural de una calidad de vida, de un entorno medioambiental absolutamente alto, va a ser una realidad con absoluta contundencia. ¿Qué necesitas? Que los entornos rurales tengan los mejores servicios posibles. La primera, la escuela. La escuela rural es fundamental. Aquí en Navarra se han destruido escuelas rurales, se han eliminado núcleos educativos de seis alumnos y creo que eso es fundamental. El acceso, la infraestructura y la educación y la sanidad son fundamentales. O sea, los servicios básicos deben de garantizarse en cualquier núcleo urbano. Y si no hay esa posibilidad de acceder a esos servicios, por lo menos el transporte debe de ser fundamental para que sea una sanidad universal, por ejemplo, una educación universal. Por lo tanto, facilitar el acceso a todos los servicios por parte de la sociedad. Es triste ver como, por ejemplo, la zona de Estella ha sido la más despoblada en nuestra comunidad, ¿no? Y hay que ver las peticiones que hacen en la zona de Estella, ¿no? Con respecto a la educación, con respecto a la materia de sanidad, impulsando el hospital de Estella. Bueno, creo que hay muchísimo factor para poder, como digo, facilitar la vida en el ámbito rural. Y algo que también considero importante, el facilitar el tema de los autónomos en el entorno, en el entorno rural. Es imprescindible mejorar la red de transporte, es imprescindible. En estos últimos meses nos hemos recorrido la totalidad, toda la geografía navarra, desde el norte hasta el sur, visitando distintos municipios y ciudades de nuestra tierra. La necesidad de una mejor conexión entre los núcleos urbanos de Navarra es una solicitud, una reivindicación que ha aparecido en absolutamente todos los espacios, desde la Sacana hasta la Ribera. Tenemos que ayudar al emprendimiento comercial en las zonas rurales también. Y ahí hay que incentivar de forma específica el comercio en las zonas rurales, con planes específicos para ellos. Discriminación positiva. Podríamos hablar también de infraestructuras, podríamos hablar de servicios sanitarios, de servicios públicos de todo tipo, acercarlos también, huir de ese pamplonacentrismo, sin menoscabo de los que ya tenemos en Pamplona y la Cuenca, pero tenemos que conseguir que lleguen a todos los territorios. Desde luego nosotras no entendemos que haya que ayudar a la ganadería intensiva o a este tipo de explotaciones ganaderas o forma de explotar también la tierra. ¿Le preocupa la escasez de agua? Me preocupa la escasez de agua, claro que sí. Me preocupa la escasez de agua, como yo creo que a todos los navarros, y por las consecuencias que van a traer. Hablábamos ahora del trabajo en el campo, pero podemos hablar también del posible incremento todavía mayor de los precios que va a ir ligado a la escasez de agua. Si queremos llenar los pueblos de vida, hay que garantizar a la gente de los pueblos que tenga servicios de calidad, que tenga una asistencia sanitaria de calidad en su propio pueblo, que tenga una escuela viva, una escuela inclusiva, que tenga un transporte cohesionador, vertebrador. Y en tanto a las personas de los pueblos se les garantice todos los servicios públicos de calidad, va a ser fundamental para que los pueblos sigan vivos. Y además necesitamos que así sea. ¿Te preocupa la escasez de agua? Es un síntoma claro del cambio climático que lo tenemos aquí, lo tenemos en el día a día. Y sí, estoy muy preocupada porque, además de la incidencia que va a tener en nuestro día a día, veo el primer sector de Navarra atravesando una situación extremadamente complicada y vamos a ver qué ocurre el próximo verano. Hay que establecer medidas de protección y de ayuda al sector primario. Hay que hacerlo porque está atravesando una situación tremendamente complicada y será cuestión de analizar qué tipo de medidas vamos a ver, qué tipo de ayudas, qué tipo de medidas fiscales, pero creo que hay que hacer un esfuerzo especial con este sector que al fin y al cabo es quien nos proporciona cada día alimentos sanos, un sector fundamental que hay que mantener en Navarra. Tenemos que ser capaces de llevar la misma calidad de vida al último rincón
de cualquier paraje de Navarra que los entornos urbanos, que no solo son las grandes ciudades, hay entornos urbanos muy ricos en ciudades de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, pero es cierto que tenemos zonas en Navarra que requieren de medidas muy concretas. Son propuestas que tienen que mirar una por una las necesidades de cada una de nuestras poblaciones y solo así seremos capaces de revertir lo que nunca debió ocurrir, pero que se ha ido produciendo. Señora Barcos, ¿le preocupa la escasez de agua en el momento que estamos atravesando? Como a cualquier persona que tenga dos dedos de frente, no estamos en una pertinaz sequía, probablemente también, pero estamos ciertamente ante un cambio que va más allá de un ciclo o de una situación estacional. Lo estamos viendo en nuestro campo, lo estamos viendo en la ganadería misma, lo estamos viendo en las necesidades que tiene el sector primario, pero lo estamos viendo también y lo estamos empezando a notar en las necesidades que tiene la industria y cuidado que lo podremos llegar a ver en las necesidades que tiene la ciudadanía para el agua de uso de boca. En estos momentos donde tenemos que apostar muy fuerte y poner la mirada, lo comentaba el otro día en alguno de los debates que nos ha correspondido en esta campaña, la necesidad de que veamos de qué manera podemos ayudar, mimar y cuidar también nuestro sector primario, liberándolo de la carga que en los precios del producto del sector primario tiene otra parte del proceso hasta que llega a nuestras mesas ese producto, que es fundamentalmente en el de la distribución. Esto tiene que ver con la cohesión territorial. En las medidas que planteamos no solo es una única medida, yo creo que es una suma de medidas. La vivienda es una de ellas. Estamos viendo cómo hay jóvenes que se quieren quedar a vivir en su pueblo, pero que no hay promoción de vivienda en su pueblo. Eso lo tenemos que solucionar, garantizando unos buenos servicios públicos también en los pueblos, que tengan su atención sanitaria, el tema de las escuelas rurales, que de hecho hemos revitalizado alguna escuela rural que bueno, pues no tenía población y tuvo que cerrarse en su momento. También extendiendo la cultura también a nuestros pueblos, porque la cultura también es algo que puede hacer cohesión territorial, y el empleo, el emprendimiento en los pueblos, el modelo cooperativo es un modelo que puede funcionar bien en los pequeños pueblos, y luego hemos hecho también pequeñas medidas fiscales, bueno, pues el traspaso, por ejemplo, pues de fincas o de tierras de la gente que quiera quedarse a vivir allá. ¿Y el futuro de la agricultura y la ganadería? ¿Hasta qué punto le preocupa? Hay que echarle una mano con ayudas y de hecho ayer, si no me equivoco, ayer o antes de ayer el propio Gobierno de España aprobó un nuevo paquete de medidas de ayudas para agricultores y ganaderos debido a la sequía que estamos viviendo. Es verdad que Navarra lo vive con menos intensidad, pero efectivamente también estamos sufriendo la sequía. Y la sufren no solo los agricultores, sino incluso los ganaderos. Por lo tanto, bueno, pues va a haber un adelanto de lo que es el pago de la PAC y va a haber bueno, pues distintas medidas de ayudas directas a ganaderos y agricultores. ¿Le preocupa la gestión del agua? Bueno, me preocupa mucho. Estas son las consecuencias del cambio climático y luego aviso a negacionistas. Yo creo que las consecuencias las estamos viviendo ya directamente y en primera persona. El exceso de temperaturas y en este caso también la sequía, que eso nos puede provocar un incremento de los precios, sobre todo en lo que tiene que ver con la alimentación. Por lo tanto, como digo, tenemos que seguir acompañando y ayudando a los agricultores. El modelo Itoiz-Canal de Navarra nadie lo puede poner en cuestión como se puso en cuestión, aunque los socialistas siempre apostamos por él, desde hace 20 años. Tenemos que implementar la segunda fase del Canal de Navarra, pero una de las propuestas que lleva el Partido Socialista es que tenemos que hacer un plano de todas las necesidades hídricas que podamos tener a futuro, por si hubiera que implementar incluso pues nuevas infraestructuras más allá del desarrollo de la segunda fase del Canal de Navarra, que llegara agua de calidad a la ribera al finalizar la siguiente legislatura. Sé lo que pasa en los pueblos. A los pueblos que pues, tenemos que acercar servicios, tenemos que acercar infraestructuras, mejorar las comunicaciones, pues, la llegada de Internet. Tiene que haber, y es algo muy importante, servicios públicos de calidad en los pueblos, y me estoy refiriendo a profesores, me estoy refiriendo a médicos, me estoy refiriendo a enfermeras, que desgraciadamente hay lugares donde es muy difícil que vaya un profesor o que vaya un médico o vaya una enfermera. Nosotros fiscalmente también llevamos unas medidas para aquellos que invierten, están generando actividad económica, están prestando un servicio del tipo que sea. Un bar es un servicio, una farmacia es un servicio, un pequeño comercio en un pueblo es un servicio. Esa gente tiene que pagar menos impuestos. ¿Y el sector alimentario, el sector de la agricultura, hay que echarle una mano con ayudas, hay que intervenir? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar ustedes para este grito
del sector en este Yo creo que hay momento. que ayudar. Yo creo que la integración cooperativa es uno de los grandes retos para ser más competitivos. El canal de Navarra es otro de los grandes retos. Yo creo que es el canal, desde el punto de vista de la vertebración y de la vida del mundo rural, es muy importante, de este sector es muy importante. La integración cooperativa creo que hace competitivo también. Los jóvenes, el relevo generacional, el apoyar el que los jóvenes quieran continuar con el trabajo y con la tarea que estaban haciendo sus mayores, me parece que también es otra cuestión esencial. Bueno, pues por ahí yo creo que tenemos que estar. ¿Le preocupa la escasez de agua? Me preocupa, y me preocupa la posición de partidos que desde siempre han estado en contra de todo, y del Canal de Navarra y hoy son socios de María Chivite. Me preocupa mucho. ¿Echan falta alguna infraestructura más en la comunidad? Nos hecho falta una red de carreteras como la que teníamos. Hay una parte esencial que tiene que hacerse en infraestructuras, en carreteras para mejorar. Y luego las infraestructuras generales, que son de comunicación, que son básicas y esenciales, que son el tren de alta velocidad, que ahora me toca por mi condición de coordinador nacional viajar mucho a muchas partes de España con la alta velocidad. Tengo que decirle abiertamente que es una gozada poder estar en Madrid y estar a 2 horas, prácticamente 2 horas y media de cualquier punto de este país. Canal, tren y autovía. La autovía 15 es fundamental. Navarra es de las pocas comunidades que no está conectada con un núcleo como es la capital de España, con Madrid. El tren de alta velocidad no se ha avanzado. A día de hoy los números dicen claramente que estamos trabajando en base a los presupuestos, o se está ejecutando lo presupuestado en el 2018, el último gobierno del Partido Popular, que es lo que se está ejecutando. Y con respecto al canal, yo creo que son 3 aspectos fundamentales, aparte del desarrollo de una nueva conexión con Francia, que me parece fundamental para que Navarra siga siendo el punto de partida de la exportación de España. Parece que toda la inversión pública en materia de infraestructura se reduce o al tren de alta velocidad o al Canal de Navarra. Tenemos que salir un poco de esa lógica. Inversión pública e infraestructuras Navarra también son centros de salud, también son, como proponemos, la apertura de centros públicos para cuidados paliativos o para cuidados geriátricos, y no como estamos haciendo hasta ahora, que es derivarlo a los centros sanitarios privados. Hablábamos antes de la necesidad de fortalecer nuestra salud pública. También pasa por defenderla frente a esos lobbies privatizadores que cada vez están funcionando desarrollando su trabajo con mayor potencia aquí en Navarra. Eso también son infraestructuras, y ahí también tenemos que poner el foco, y ahí es donde se dirigen gran parte de nuestras propuestas programáticas. Pensamos en el caso, por ejemplo, del TAV, del tren de alta velocidad, que es una macroinfraestructura que no responde a las necesidades que tiene hoy la sociedad navarra, que es un auténtico despilfarro. Nos parece una irresponsabilidad seguir adelante con este tipo de proyectos, con todas las necesidades sociales que acabamos de comentar que se están abriendo, y sobre todo cuando hay alternativas encima de la mesa, viables técnicamente y mucho más económicas y respetuosas con el medio ambiente, que no apostar por un tren que va de ningún sitio a ninguna parte. Y es tiempo de repensar la política de inversiones de Navarra y de establecer prioridades. Bueno, en cuanto al Canal de Navarra, también nos parece que lo correcto es hablar de inversiones dimensionadas a las necesidades reales, porque, insisto, cada vez va a haber más necesidades sociales, y pienso que es tiempo de priorizar claramente en qué invertimos el dinero, porque en el tema del Canal de Navarra también hay otras alternativas. Hay soluciones más dimensionadas que no llevar todo el agua y de una sola vez. Y tampoco hay que engañar a la ciudadanía, porque hablamos del cambio climático, pero ¿cómo está Itoizoy de agua? Porque creo que hoy está en torno a un 60% de agua. ¿Va a haber agua suficiente para esa macroinfraestructura? Es importante que lleguemos a un acuerdo para que el Estado se comprometa en financiar aquello que tiene que financiar en Navarra para nuestro desarrollo en infraestructuras. Carreteras, clarísimamente, porque sí hay una parte que corresponde al Estado, evidentemente también la conexión ferroviaria con la Europa continental, altas prestaciones, pero en cualquier caso esa conexión europea, esa es esencial, y le diría que también es muy necesaria una conexión, lo hicimos la pasada legislatura, se ha perdido, no entiendo por qué, también a nivel empresarial y en contacto con empresas, conexión aeroportuaria con un hub internacional, como se hizo con Lufthansa la pasada legislatura. Y por supuesto el agua.
tenemos que ir al Canal de Navarra, esa segunda fase que ya se redimensionó la pasada legislatura, que está ya para poder hacerse, digo, en proyecto, pero claro, necesitamos que el Gobierno de Navarra y el Gobierno del Estado firmen, Canasa, ese convenio de financiación, es esencial, si no, hombre, podemos prometer lo que queramos, pero si no hay convenio de financiación con el Estado, no tenemos nada encima de la mesa. Sin duda lo que tiene que ver con el tren de altas prestaciones. Yo creo que llevamos demasiados años de retraso. Es verdad que esta legislatura hemos invertido 2 de cada 3 euros que se han invertido en el tren, y llevamos con el tren desde el año 2010, 2 de cada 3 euros se han invertido en esta legislatura. Pero hay que seguir acelerando. A final de este año 2023 ya estarán todos los tramos o en licitación o en obra. Por lo tanto, hemos pegado un salto importante. Pero bueno, pues conectarnos yo creo que es absolutamente fundamental. Pero también tenemos nuestro plan de carreteras, en donde vamos a dotar 1.300 millones de euros para más de 250 actuaciones en carreteras. Terminar con la Nacional 121A, los túneles de Belate y Almandoz, que llevan incumpliendo la normativa europea desde hace casi 20 años y los tenemos que afrontar. También la autovía de Tudela-Medinaceli, que ya ha salido a estudio ese proyecto que tenemos que hacer para esa autovía. Y luego, bueno, pues también seguir con, bueno, pues también con carreteras, porque nosotros también entendemos que las carreteras son fundamentales también para atajar la despoblación. Le falta terminar el canal, llegar a la Ribera, llegar a Ablitas, le falta el tren de alta velocidad, le falta, para mí, el desdoblamiento, hacer un 2+2, que es la Nacional 121A, y luego pues la autovía a Madrid famosa, que yo creo que es la obra de nunca acabar. Pero son proyectos que tienen mucho que ver con los gobiernos de España y tienen mucho que ver con que ni el PP ni el PSOE han apostado por esta tierra. Voy a poner el ejemplo de la alta velocidad. ¿Por qué no tenemos tren de alta velocidad en Navarra? Porque a ninguno de los dos les ha interesado, porque han preferido invertir en otras comunidades. En España, desde el año 98, se han construido más de 4.000 kilómetros, casi 4.000 kilómetros, mejor dicho, de alta velocidad. De esos 4.000 kilómetros, el 1,6 lo pagamos nosotros del presupuesto, los navarros. ¿Cuánto se ha construido en Navarra? No llega a un 5% de lo que tenemos que construir. Usted fue consejero de Educación, ha evolucionado mucho la educación en nuestro país, también en nuestra comunidad. ¿Cuál sería el primer cambio que haría en la política educativa? Pues de la época que yo fui ahora se han ido perdiendo criterios de libertad de elección de centro educativo. Y desde el Gobierno se han hecho políticas de mayor intervencionismo público en la decisión de los padres sobre el contenido de las materias y también sobre la elección. Yo creo que eso tiene que cambiar. Y se produce aquí una cosa anacrónica, que es la persecución ideológica a una serie de padres que deciden que la educación diferenciada era el modelo que ellos quieren. Mira, me parece que es una opción libre para todos los demás y que eliminar el concierto y, por lo tanto, eliminar la libertad de elección a personas que no tienen capacidad de pagarse esa educación con sus ingresos es atentar a la libertad. Primero, la libertad educativa, garantizar la libertad educativa y que los padres tengan el derecho a elegir el centro que quieran para sus hijos. Cuestión fundamental y prioritaria para el Partido Popular. Hablar de libertad en mayúsculas y educación en mayúsculas. Esa sería la primera medida. Evidentemente, garantizar para que el llegue la derecho libertad, constitucional. ¿Cuál sería el movimiento que haría usted? Primero, respetar la decisión y la demanda de las familias, fundamental, fundamental. Lo que no podemos decir es que la Administración diga a dónde tienen que ir tus hijos a estudiar. Eso es un ataque directo a la libertad educativa. O sea, ¿escuelas en todos los pueblos? Escuelas en todos los pueblos y escuelas de todo tipo, evidentemente, y que los padres puedan elegir libremente la educación. Si yo quiero estudiar en inglés, puedo acceder a un centro en inglés. ¿Por qué no? Pero no si solamente hay 4 alumnos en un pueblo, hay que construir un colegio. Y entonces, estamos hablando antes de despoblación. Si no garantizamos una educación, ¿qué vamos a hacer? Evitar la despoblación, que la gente se vaya a los núcleos urbanos. La educación es la mayor inversión social y es el mayor ascensor social, por lo tanto hay que garantizar, sí. Nuestra primera propuesta en materia educativa justamente es apostar por mejorar las infraestructuras. Y aquí vamos a lo hilo con lo que comentábamos antes, entornos rurales. En la actualidad, o en esta última legislatura, la mejora de nuestros centros educativos, de nuestros colegios, se ha financiado en periodo presupuestario a través de enmiendas, y esto las personas que nos escuchen, que conozcan el cole de su pueblo o que trabajen en el ayuntamiento de su pueblo, me van a entender perfectamente. Ha habido colegios que han instalado las cubiertas de sus patios a través de una enmienda presupuestaria.
Hombre, eso no puede ser, eso no es serio. Lo que tiene que haber es un plan, un análisis en conjunto de en qué estado se encuentran las infraestructuras de nuestros colegios, y que desde el Gobierno de Navarra, y con una propuesta avalada por todas las fuerzas progresistas, pues incida por igual en todos los centros, que no tengan que depender de la negociación que hace cada ayuntamiento en periodo presupuestario. Debemos trabajar por una educación en la que no tenga lugar, no tenga cabida la segregación, y por hacer de las escuelas rurales, de las escuelas de todos los pueblos de Navarra, como decíamos, escuelas vivas, que cohesionen y que integren, y a lo mejor dejar a un lado ese punto de vista tan centralista que también impera en el sistema educativo navarro. Hay que trabajar por un sistema educativo público y comunitario de calidad que garantice la educación también a toda la ciudadanía navarra, y también, en este caso, repito, independientemente de dónde vivan. ¿Qué le preocupa de la segregación en la educación, en los colegios? La segregación de género pensamos que no ayuda a educar en igualdad. Pensamos que no se puede educar en igualdad cuando se segrega por sexos. Pensamos que no se debe financiar con dinero público la educación que segrega, porque el mundo no está segregado, la vida no está segregada. Entonces, apostamos por una educación integradora, inclusiva, y bajo ningún concepto estamos a favor de la segregación. Hay que coeducar en términos de igualdad. Hay que atender la necesidad de rebaja de ratios en las clases de la escuela pública. No solo, pero en lo que es responsabilidad directa del Gobierno de Navarra, la escuela pública tiene que acometer ese reto porque es fundamental, y es un reto que tiene que ir poco a poco. Pero si no empezamos nunca, no llegará nunca. La pasada legislatura ya iniciamos la recuperación de lo que los gobiernos de UPN y con la crisis del año 2008 nos habían dejado de ratios excesivas de alumnos por aula. Tenemos que continuar aquella senda que en esta ocasión se ha dejado bastante desguarecida o bastante apartada. Bueno, esta legislatura se han hecho muchísimas cosas en educación, desde poner el transporte gratuito para los alumnos de educación obligatoria de bachiller. Hemos empezado con la gratuidad del 03, que va a ir progresivamente, y queremos que en la próxima legislatura todas las plazas públicas de 03 sean gratuitas. Hemos incrementado las plazas de FP un 25%. Hemos dado estabilidad presupuestaria a la universidad pública para que pueda seguir creciendo también en su campus de Tudela. Pero bueno, tenemos retos para la próxima legislatura. Seguir desplegando la FP, que es un modelo de éxito, sobre todo la FP dual, la gratuidad total del 03. Seguir formando, porque es algo necesario, en competencias de idiomas, dándole estabilidad al PAI y terminando por construir el modelo PAI. Ahora le estamos dando estabilidad a los profesionales, al currículum del PAI, y también las competencias digitales. Y ahí tenemos que incrementar ese material en competencias digitales. Y también llevar la coeducación, porque también la educación en valores es muy importante a todos los niveles educativos. La primera, el que el inglés pase de ser un programa, el PAI, el programa de aprendizaje en inglés, pase de ser un programa a ser un modelo, porque eso le va a dar soporte técnico, le va a dar la posibilidad de llegar a todos los rincones de Navarra. Y yo creo que tiene que haber igualdad de oportunidades para poder aprender inglés. No solo tienen que poder aprender inglés los hijos de las familias que pueden mandar a sus niños y niñas a Irlanda, o pueden pagarles una academia. No puede ser esto así. En lo público tiene que haber en todos los coles la posibilidad de poder aprender inglés. Para mí, claro. Necesidades educativas especiales, fundamental. Hay zonas de Navarra donde hay unas dificultades enormes, donde hay niños y niñas que tienen dificultad. Bueno, pues desde luego yo creo que ahí hay que echar el resto. Y luego hay, bueno, una tercera, me has dicho una, pero voy a la tercera, que es recuperar la libertad. La libertad que se ha quitado a las familias, que ahora mismo hay familias que no pueden elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. Las familias que quieren llevar a sus hijos a un cole de la diferenciada no pueden elegirlo. Si no tienes dinero para pagarlo, no va a haber conciertos. Esto es un dato claro y objetivo. Hay familias que en algunos pueblos de Navarra no pueden llevar a sus hijos a aprender inglés porque no está el modelo en inglés y lo tienes que llevar a otro pueblo. Usted fue el primer consejero de un gobierno de centro-derecha en asistir a un nafarroñés. Si pudiera, en estos momentos, ¿haría modificación en la política lingüística? Bueno, yo creo que sí. No tanto en la política lingüística, en la oferta de modelos. Yo creo que fundamentalmente hay algo que llevamos arrastrando muchos años y que no hemos podido conseguir,
parece obvio, pero no hemos podido conseguirlo, es que los contenidos de algunos centros de modelo D, se adecúen a la Constitución. Parece una barbaridad, pero es que no se adecúan a la Constitución. Por lo tanto, eso hay que trabajarlo. Y ese es el único pero que le pongo a algunos contenidos de algunos modelos D. Y luego, en materia lingüística, ¿qué me parece que, y yo que he sido un consejero que he tratado, creo que como merecía el euskera, que favorecí la universalización de los conciertos a las ikastolas que entonces no estaban concertadas y que planteamos que hubiera modelo D en toda la comunidad foral, sí que digo, se produce una discriminación a posteriori. Yo soy de Tudela. En Tudela, que respetamos muchísimo el euskera, pero no forma parte de nuestra cultura ni de nuestra lengua. Forma parte por ser navarros. O sea, a fuer de ser navarros, aceptamos y digamos, queremos cuidar y mantener el euskera, pero no forma parte de nuestra lengua, de nuestro entorno cultural. No es que lo rechacemos, que no lo rechazamos, pero finalmente no forma parte. Por lo tanto, si yo me formo en Tudela, por ejemplo, y te voy a aspirar a una plaza en Pamplona, que es zona mixta, a mí van a exigir como mínimo, como mérito, el euskera, no como requisito, pero como mérito. Y yo digo, ¿por qué? Si yo quiero ser médico, me he formado, vengo aquí y como la plaza de traumatólogo me la sale en Pamplona, resulta que entonces yo, que soy de Tudela, donde el euskera no forma parte de mi entorno social ni cultural, ¿pero por qué tiene que contar? Lo mismo que hablaba, la libertad. Aquí nadie tiene que oponer a que nadie estudie, si quiere, euskera. Lo que no voy a hacer es imponer y utilizar el euskera en contra de nadie y generar división por el euskera, absoluto. Utilizar y sacarlo fuera del día a día de la política y, como digo, garantizar el derecho a quien quiera estudiar en euskera, fundamental. Lo mismo que te habla de libertad educativa, tenemos que hablar de la libertad en general, en todos los términos. ¿Y libertad a vivir en euskera? Si uno quiere. Otra cosa es que nadie le imponga el modelo en euskera, a nadie, que eso es lo que se está haciendo. Y lo que no vamos a hacer, el Partido Popular lo que no va a hacer es imponer a nadie nada. Hablamos de libertad, como decía antes, en mayúsculas. Y si hay alguien que quiere estudiar euskera, ¿por qué no? ¿Quién soy yo para decirle a alguien que no estudie en euskera? ¿Qué le parece la zonificación? ¿Qué me parece la zonificación? Me parece que son unos principios establecidos acorde a la realidad social, pero creo que hay que ajustarse mucho más a la realidad social en su conjunto y no al momento puntual. Y luego acceder a una zona no mascófona como salir debería de ser igual, garantizarse la entrada y la salida. ¿Cómo debería valorarse desde la función pública a la hora de acceder a un empleo? Ajustada a las necesidades que tienen. No es lo mismo una persona que quiera acceder a un puesto de administración pública en Tudela que lo mismo que pueda ser en el norte. Evidentemente hay que hacer una estimación, una valoración y siempre en función, como digo, de la realidad social en la que vive Navarra. En Navarra se tiene que ajustar, como digo, a ese porcentaje mínimo que gente, por ejemplo, en la Ribera habla en euskera, que no llega ni al 2%. Por lo tanto, ¿por qué vamos a impedir que cualquier persona que hable o que tenga mayor posibilidad de acceso? No. Yo creo que hay que ajustar a esa necesidad y a esa realidad, que algunos, por cierto, no quieren ver. Creemos que el actual modelo de zonificación está dando muchísimos problemas y eso no lo decimos nosotros, eso es una realidad. Nosotros proponemos eliminar la zonificación, pero ojo, y aquí sí me gustaría ser muy clara, porque he visto, no sé si de forma interesada, que hay otras fuerzas políticas que asocian la eliminación de la zonificación a la imposición, en absoluto. Voy a poner dos ejemplos muy gráficos. Acceso al empleo público. Una persona que opta a un puesto público, en Elizondo no se le puede exigir el euskera, igual que si opta ese puesto público en Ablitas. En un sitio tendrá que ser considerado requisito y en otro sitio tendrá que ser considerado un mérito. Y voy a poner otro ejemplo también muy gráfico. Educación. Si hay dos padres, madres, dos familias que quieren que sus hijos estudien en euskera, sus dos hijos en Murchante, pues allí no se va a poder implantar el modelo D. Pero si ya son ocho crías que da para una unidad didáctica, sí. Es hora de tener una nueva ley del euskera en Navarra. ¿Para hacer qué cambios? Bueno, el 62% del total del alumnado de Navarra no tiene ningún contacto con el euskera, con nuestra lengua, y eso me parece muy triste porque se les está negando un derecho a vivir y aprender en su propia lengua con todo lo enriquecedor que eso es. Entonces, desde Euskal Herria Bildu vamos a trabajar por superar la zonificación, que lo que hace es encorsetar el euskera y restar derechos a la ciudadanía para avanzar
Siempre el bilingüismo, hay cantidad de estudios, muchísimos estudios que evidencian, que demuestra todas las ventajas. Más cuando hablamos de nuestra propia lengua, habría que poder garantizar a todo el mundo que tenga unos conocimientos mínimos de euskera, independientemente de la zona de Navarra en la que viva. Como Gero Abay, en el Parlamento nosotros seguiremos trabajando porque la oficialidad del euskera llegue a todo el territorio. Cuidado, que no agrede los derechos de ningún no vascoparlante. No es cierto, revísese, mírese, es así. Y sin embargo sí se están agrediendo los derechos de quienes sí quieren que sus hijos estudien en euskera o hablan en euskera y quieren hacerlo en sus ciudades, en Tudela. ¿Alguien cree que los niños y niñas que van a la Ikastola de Fontellas no son riberos? ¿Alguien cree que sus padres y madres los llevan a la Ikastola de Fontellas viviendo, no sé qué decirles, en Vera o en Pamplona? Son riberos, son niños y niñas de la ribera y sus derechos ahí están conculcados. Por lo tanto, yo desde el Parlamento trabajaría eso. En el Gobierno no es eso lo que compete y por lo tanto, sí, políticas lingüísticas, fíjese, que ayuden a superar este enzarzamiento partidario deliberadamente utilitarista que tanto daño nos hace a los navarros, enfrentándonos a algo que debiera ser un tesoro para todas y todos nosotros. Ustedes esta legislatura han sido socios de gobierno, Sí. y esto les ha separado más que les ha unido. Pero sobre todo, como digo, porque el Partido Socialista no ha cumplido con lo que se había comprometido en el acuerdo programático, que era llevar ese desarrollo del decreto de méritos para que en concursos de méritos, en el tránsito y en el desarrollo de la administración foral, el euskera en todo el territorio pueda, lógicamente, meritar tanto, cuidado, como el francés, el inglés o el alemán. Ahí es nada. Toda aquella persona que quiera estudiar en otra lengua que también es propia de nuestra comunidad, en la lengua que también es propia de nuestra comunidad, que es el euskera, pueda hacerlo. Por eso hemos incrementado la financiación a Euskara Bidea, que es sobre todo educación de adultos. Incluso hemos abierto dos nuevas unidades de modelo D, porque siempre hemos dicho que cualquier niño y niña que quiera estudiar en el euskera, independientemente de la zona de Navarra en la que esté, pueda tener acceso a esa educación, lo mismo que las personas mayores en la formación no reglada. Y bueno, desde luego nuestra filosofía es política lingüística desde la voluntariedad y no desde la imposición. Y respetando la realidad sociolingüística de nuestra comunidad. El acceso a la función pública también tiene que responder a la realidad sociolingüística de nuestra comunidad. Y nosotros como Partido Socialista no compartimos que se valore como mérito el tema del euskera en una parte de Navarra en el que ni el 1% de la población tiene conocimiento del euskera. ¿Usted considera que la zonificación tiene que continuar? La zonificación se debe adaptar a la realidad sociolingüística. Así lo pone en la Ley Foral del Euskera, una ley foral que, por cierto, impulsó el Partido Socialista y que creemos que está plenamente en vigor, porque esa ley permite ir modificando las zonas lingüísticas en función de la realidad sociolingüística de cada una de las zonas, que puede seguir avanzando el euskera o no y adaptarse a esa realidad. Navarra es muy diversa, en el norte se habla euskera. Yo tengo parlamentarios que son euskaldunes, que piensan en euskera, que rezan en euskera. En el norte se habla euskera, en la Pamplona y la comarca de Pamplona muy poco. De Pamplona hacia abajo prácticamente nada. Esta es la foto de verdad, lo demás es un cuento chino. Entonces, hay que adaptarse a esa realidad, sin imponer absolutamente nada. El que quiera aprender euskera, que aprenda euskera. Pero lo que no puede ser es que se nos imponga. Y lo que no puede ser tampoco es que utilices el euskera y sea una ventaja para acceder a un puesto de trabajo en lo público. No. En Leiza sí. Yo entiendo que en Leiza un empleado de servicios múltiples tenga que dominar el euskera. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo habla euskera. Pero en Fustiñana no. Y en Pamplona tampoco. Porque desde luego no hace falta, no es necesario y ya está. Esto yo creo que es sentido común. No querer utilizar el euskera para la construcción nacional, que es en lo que está el independentismo vasco y es en lo que, bueno, pues en lo que se ha estado insistiendo, intentar imponer que por narices hay que aprender euskera. No, que aprenda euskera el que quiera. ¿Qué es para usted Navarra? ¿Cómo la definiría? Navarra es una comunidad que tiene un montón de oportunidades
que tiene que creerse más, que es una comunidad con muchas capacidades. Yo creo que Navarra tiene que evitar conflictos a los que se quiere artificialmente incorporar algunos y que Navarra tiene que reivindicar su papel esencial dentro del país al que pertenece, que es España. ¿Le faltan más transferencias? ¿Más competencias? Nosotros tenemos un lema a esta campaña que es somos más que fueros. Nosotros, como partido político, no vamos a aceptar esa trampa que nos quieren hacer creer algunos, que si tú no aceptas todas las transferencias como cualquier comunidad, de las nacionales, de las históricas, eres menos que los demás. Yo no soy menos español ni menos navarro, y sobre todo menos navarro, por decir alto y claro que yo rechazo la competencia exclusiva de tráfico si implica la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. La rechazo con contundencia. No es un bien mayor asumir la competencia en exclusiva de tráfico. No la quiero si implica la salida de la Guardia Civil y máxime negociada con EH Bildu. Por lo tanto, necesita Navarra más competencia. Navarra, este país nuestro, necesita repensarse las competencias. Y evidentemente habrá unas competencias que deberán ser trabajadas en exclusiva a las comunidades autónomas y otras que se tienen exclusiva deberán ser repensadas para que las bases de esas competencias sean nacionales. Cuando digo las bases me hablo de educación, me hablo en sanitarias y hablo en bienestar social. Esas tres para nosotros son esenciales, que deben tener un mínimo común denominador en este país, que no puede ser que un maestro gane distinto según tenga su trabajo en una comunidad como Navarra o el País Vasco o en Andalucía o en Castilla-La Mancha, que una enfermera o un enfermero gane distinto según donde esté, que me atiendan distinto y mi tarjeta sanitaria no valga para que me atiendan igual en cualquier hospital de España. Yo creo que esas cuestiones y que tengamos garantizado un mínimo de bienestar social idéntico con las mismas condiciones económicas en todo nuestro país, que el país es España. Por lo tanto, creo que hay que hacer dos cosas, repensárselo y con un criterio no egoísta de transferencia de competencias. A nosotros no tenemos que asumir todas las que quieran asumir los demás porque las están asumiendo. ¿Nos hace falta? Sí. Tenemos que ser mucho más estrictos y mucho más razonables en qué necesitamos desarrollar mejor y en qué podemos empezar también incluso a ceder. Yo creo que Navarra cumple con lo que tiene y con lo establecido. Creo que a día de hoy no hace falta una mayor competencia en este caso, siempre, como digo, respetando, como no podía ser menos, el régimen foral. El Partido Popular es un partido que defiende la Constitución, por lo tanto, y por ende, defiende el régimen foral. Hay competencias que podemos reclamar con el marco normativo actual y en ese sentido se tiene que ir trabajando. En esta legislatura hemos conseguido recuperar 3 competencias. Solamente se habla de tráfico, pero a mí me gustaría también poner el foco en la gestión del ingreso mínimo vital y en la ejecución de la sanidad penitenciaria. Aquí en Navarra, 3 competencias. Debemos avanzar en más, incluso en materias en las que la normativa no es clara, ser ambicioso, ser arriesgado, y oye, analizarlo y negociar con el Gobierno de España y ver si es posible que lo podamos decidir y gestionar desde Navarra. Creemos que esa proximidad garantiza una mejor gestión de los servicios en general. Hemos hablado hace un momento de políticas de empleo, hablamos de investigación, desarrollo, innovación, hablamos de becas, hablamos de inspección laboral, hablamos de seguridad social. Todas aquellas decisiones que nos afecten en todo lo concerniente a la vida de Navarra, tenemos que ser capaces de poder tomarlas aquí. Por lo tanto, un reto para la próxima legislatura va a ser avanzar en materia de autogobierno, porque esta legislatura ha habido poca ambición en este sentido. Pensamos que hay muchísimo potencial y muchas más competencias que podríamos traer aquí. En materia fiscal, por ejemplo, solo tenemos competencias en impuestos directos, no tenemos en impuestos indirectos, y la de cosas que podríamos hacer aquí en Navarra si fuéramos capaces de tomar nuestras propias decisiones. ¿Navarra, para usted, continuaría dentro del Estado como comunidad foral? Hay que dar la oportunidad a que las navarras y los navarros hablen. Lo que es necesario es, sin más dilación, abrir ese debate tan necesario en torno a la Lorazna. Y después es la ciudadanía quien tiene que hablar. Y después todas y todos tendríamos que acatar los resultados de la opinión de las personas de Navarra. Insisto, también en la relación que queremos mantener con el Estado y en la relación que queremos mantener con el resto de los territorios vascos y, por supuesto, respetaríamos los resultados. O sea, convocaría un referéndum con esas preguntas. Hay que preguntar a la ciudadanía y hay que escuchar sus opiniones y respetar. ¿Y usted, si pudiera votar, qué votaría? Yo, cuanto más capacidad
de decisión tengamos aquí en todas las políticas que nos afectan en el día a día, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque va a repercutir directamente en un mayor estado de bienestar de Navarra. Hemos visto cómo cuando se ha mirado excesivamente a Madrid, lo vimos en la pandemia, lo hemos visto a lo largo de esta legislatura en muchas ocasiones, ha servido para que las decisiones se tomen mucho más tarde y en ocasiones se tomen mal. Porque, insisto, quienes mejor conocemos la realidad de Navarra somos las navarras y los navarros. Por lo tanto, todo lo que sea avanzar en autogobierno y poder decidir aquí, bienvenido sea, porque va a revertir en el bienestar de la ciudadanía. ¿Qué es lo mismo que decir avanzar en la independencia? Ahora mismo estoy hablando de competencias. Estoy hablando de competencias, estoy hablando de autogobierno y estoy hablando de mayor capacidad de decisión. Es conocido que Euskal Herria Bildu es una fuerza soberanista, de izquierdas, tenemos nuestro propio proyecto político, pero en estos momentos lo que urge de verdad es ese debate al que ha aludido ahora mismo en torno a la LORAVNA. ¿Qué le inspira a usted Navarra? ¿Qué es Navarra para Uxue Barcos? Mi tierra, mi casa, donde he nacido, donde nació mi hijo, donde mi padre y mi madre me han educado, me han hecho persona, la tierra a la que he vuelto cada vez que he podido y donde he vivido, y por cierto, la tierra por la que he peleado. Ahora en la acción de la política por recuperar algo que para mí era muy importante, que la pluralidad de mi tierra, la pluralidad de Navarra, la realidad de Navarra nos enriquece y nos hace más grande. No es algo por lo que enfrentarnos. ¿Está satisfecha con el autogobierno del que disfrutamos ahora mismo? Soy mucho más ambiciosa con la falta de recorrido que en algunos casos se le da. Fíjese, yo creo que uno de los elementos más importantes del autogobierno no es solo la capacidad de acción política que tenemos, sino la responsabilidad que nos imbuye a navarras y navarros en el desarrollo de nuestros potenciales públicos, administrativos, pero en cualquier caso de ordenación y de ordenamiento común. Por lo tanto, no, nos hemos quedado muy cortos, el ejemplo es bien claro. Esta legislatura que ha sido muy importante y yo creo que ha sido muy hermoso ver firmar al Gobierno de Navarra con el Gobierno de Madrid la transferencia de tráfico. Yo creo que era importante, muy hermoso ver al Gobierno de Navarra y al Gobierno de Madrid firmar otra transferencia de carácter menor, pero transferencia y al fin y al cabo en torno a la gestión de la sanidad en prisiones o la del ingreso mínimo vital posteriormente. La presidenta del Gobierno de Navarra no ha iniciado ningún procedimiento en materia de autogobierno y de nuevas transferencias en esta legislatura. Ni uno solo, ni uno solo. Por lo tanto, quien ocupe la presidencia del Gobierno de Navarra la próxima legislatura no tendrá procedimiento que continuar, sino que habrá de iniciar uno nuevo. Geroa ya lo ha anunciado, uno de ellos, I+D+I, esencial para la industria navarra, para el desarrollo también en el marco de universidades, en el marco de FP, en el marco del desarrollo socioeconómico, I+D+I como competencia está recogido en la LORAVNA propia de Navarra para nuestra agroindustria, esencial el adaptarlo, en traerlo a nuestro desarrollo. Geroa ya ha anunciado que lo vamos a iniciar. Se han ido sumando otros partidos después del anuncio que llevamos a cabo en precampaña. El Gobierno Sánchez ya ha dicho que no está dispuesto a acometer este proceso. Mi pregunta es, ¿seguiremos todos firmes en el anuncio que, habiéndolo iniciado desde mi formación política, se sumaron el resto, también el PSN? Yo espero que sí. ¿Cómo definiría usted a Navarra? ¿Qué es para usted Navarra? Navarra es calidad de vida. A mí es lo que más me gusta destacar de Navarra. Los valores asociados a la marca Navarra es calidad de vida. Calidad de vida por sus servicios públicos, calidad de vida por su tasa de empleo, calidad de vida por su medio ambiente, calidad de vida por su convivencia, calidad de vida por sus paisajes. Es que Navarra es el mejor lugar para vivir. Yo creo que Navarra es calidad de vida. Y también es diversidad, pero entendida no como la confrontación que siempre nos pretende hacer la derecha. Diversidad como riqueza. Y yo presumo mucho de sostenibilidad navarra, de salud navarra, de calidad de vida. Yo como presidenta me siento muy orgullosa de los valores que se asocian a Navarra. ¿Y satisfecha en haber defendido el autogobierno de Navarra? ¿Queda alguna competencia más por transferir? Yo cuando tomé posesión de mi cargo juré el mejoramiento del foro, que quiere decir ampliar y mejorar el foro. Y también juré la Constitución por el respeto institucional. Y tengo que decir que yo he cumplido, tanto con el mejoramiento como la Constitución. Hemos traído 3 competencias nuevas a esta comunidad
más que en los 20 años anteriores, y siempre desde el marco institucional de nuestra comunidad, entendida y engranada en España y, como siempre digo, mirando a Europa, desde la colaboración y desde el respeto institucional. ¿Que tiene que haber nuevas competencias? Bueno, el Partido Socialista lleva en su programa electoral al menos la competencia de I+D+I y de becas. Pero, como digo, creo que ha sido una legislatura de éxito para nuestro autogobierno. ¿Qué significa para usted Navarra? Navarra para mí es el mejor sitio del mundo para vivir. Navarra es una tierra... Mira, Navarra es una tierra que ha defendido mucho... Navarra es historia. Navarra es libertad. Navarra es pacto, es fuero. Para mí eso es Navarra. Navarra, no sé, yo digo Navarra y sonrío. Es decir, yo la llevo aquí. Eso es Navarra. Algo que yo llevo en el corazón. Es mi tierra, es para lo que estoy trabajando y lo que quiero, sobre todo, que avance y que progrese y que prospere y que mejore. Para eso estoy en política. ¿Cómo vive usted nuestro autogobierno? Bueno, muy orgulloso sabiendo que el autogobierno es para prestar mejores servicios a los ciudadanos, que tenemos esa oportunidad, que tenemos ese derecho, que además es un derecho constitucional, que no es ningún privilegio, pese a lo que quieren decir algunos. De todos los partidos políticos nacionales sale algún líder de vez en cuando y dice que somos unos privilegiados, que los navarros somos tremendamente solidarios con el resto de los españoles. Ya está. El régimen foral nos ha permitido desarrollarnos, nos permite acertar y equivocarnos, y yo creo que, bueno, que tiene que ser, lo que no puede ser, fíjense, lo que ha ocurrido esta legislatura, que se utilice el régimen foral como un mercadeo. Yo te doy una transferencia, una competencia, si tú me apruebas los presupuestos, y se hace entre partidos políticos y no entre gobiernos. A mí me parece que es faltar el respeto institucional a Navarra, es decir, esto es algo mucho más serio. Es decir, me parece que hay que hacer las cosas bien, que no es una cuestión de mercadeos, ni de juegos políticos, ni de repartos de cromos, sino que, bueno, pues Navarra tiene que defender el autogobierno. Nosotros hemos pedido 2 competencias ahora mismo. Lo llevamos en el programa, la de becas, porque de esa manera los navarros no van a tener que pedir a 2 instituciones, al Gobierno de Navarra y al Gobierno de España, la beca, 2 veces, que además una, para cuando te dan la otra pasan 8 meses, bueno, pues vamos a tenerla nosotros, que creo que es algo bueno, y la I+D+I. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que mejor conocemos el tejido económico que hay en Navarra. Por tanto, bueno, desde esa posición seguramente acertaremos en las políticas de apoyo a la I+D+I, mejor que si se hacen desde Madrid. Todas las encuestas coinciden en que Ciudadanos no va a obtener representación en el futuro Parlamento de Navarra, pero si de usted dependiera la política de pactos, ¿cuál cree que es el mejor pacto para el futuro de la comunidad foral? Mira, yo tengo claro, en primer lugar, con quién yo no pactaría nunca. Yo en el Gobierno de Navarra no contaría con los nacionalistas vascos que quieren, digamos, condicionar y están condicionando desde hace 8 años las políticas de Navarra. Tampoco me gustaría contar con populismos de izquierda o de derecha, si es que entra Vox en el Parlamento, que no me gustan las políticas con las que pretenden condicionar, sectarias y poco maduras, las políticas de esta comunidad. A partir de ahí hay un espectro de partidos políticos que estamos dentro del orden constitucional del 78, que son las bases de los consensos, que es un ejemplo de consenso, con los cuales habría que pactar. Yo no tendría ningún reparo en pactar un gobierno y hacer presidenta a María Chivite si abandona sus acuerdos con H. Bildu. No tengo ningún problema. No tendría ningún problema en hacer lo mismo con Unión del Pueblo Navarro. Y entonces quiero decir con eso, son los 2 partidos mayoritarios en las próximas elecciones. Nosotros, que aspiramos a que nuestro programa, a pesar de que las encuestas digan que no va a tener representación, aspiramos a que nuestro programa es un programa para gobernar esta comunidad. Y nosotros el día 29 veremos qué parte de nuestro programa podemos negociar con el resto de partidos y quién está en condiciones de hacer un gobierno más estable. Es evidente que el constitucionalismo es nuestra preferencia absoluta y los nacionalismos son nuestro rechazo claro. Y los populismos. A partir de ahí, yo no tengo ningún reparo, por mucho haber formado parte de Navarra Suma, haber sido extraordinariamente crítico con la presidenta. Hay muchas cosas que nosotros estaríamos totalmente en acuerdo de pactar con el Partido Socialista y con María Chivite si la ciudadanía le da a ella la prioridad para formar gobierno. Contaría con el apoyo de Ciudadanos y si fuera al revés, si fuera UPN y tuviera la oportunidad, sería igual. Eso es lo que tiene que hacer un partido de centro y en eso estamos. Si los números se lo permitieran, ¿con quién le gustaría negociar un gobierno de Navarra? ¿Con quién? Evidentemente con el partido del centro-derecha, un partido que tenga los mismos valores y respete la Constitución, o sea, con cualquier partido constitucionalista.
con quien tenemos muy claro es con quien no vamos a pactar es con el Partido Socialista y con El Partido Socialista también es constitucionalista. Bueno, pero está en los brazos de un nacionalismo que no respeta la Constitución y que no respeta el régimen foral y que no respeta nuestra identidad de Navarra. Por lo tanto, el Partido Socialista creo que ha dejado de lado los valores constitucionalistas para aspirar a ser un gobierno con Bildu. Y apuesta por eso, claramente. Con todos somos alternativa, única alternativa a un gobierno socialista, porque somos los únicos que a día de hoy podemos garantizar que no vamos a pactar con el Partido Socialista. ¿Y con quién quiere usted pactar para llegar al gobierno de Navarra? Bueno, primero habrá que preguntar quién quiere pactar con el Partido Popular, está claro, ¿no? Pero insisto, ¿por qué no vamos a pactar con UPN para poder aspirar a un gobierno? Hemos compartido 4 años. Podríamos gobernar perfectamente con UPN, pero habrá que ver UPN si quiere gobernar con el Partido Popular, eso está claro. ¿Usted qué cree? Habrá que preguntárselo a ellos. Ellos han roto la coalición Navarra Suma. Es que ellos han sido los que han roto una unión del centro-derecha. Y nosotros hemos sido siempre partidarios de esa unidad fundamental, como digo, para garantizar y combatir a los nacionalismos. Ahora, quien rompe es quien decide, ¿no? En ese sentido, si quiere o no. Se ha deshecho de los votos del Partido Popular por algo y habrá que preguntar, perdón, habrá que preguntar por qué. Hasta ahora ustedes eran hermanos, ¿ahora qué son? Somos compañeros, hasta ahora compañeros dentro de la coalición Navarra Suma, por ahora. Seguimos dentro en el Parlamento como Navarra Suma. Lo que sí que le puedo asegurar es que no somos ni enemigos, que no somos enemigos. ¿Les une más que lo que les separa? Posiblemente sí. Perdería credibilidad si dijese lo contrario. Con un partido con el que compartes 4 años, evidentemente te une muchas cosas. ¿Por qué no reconocer la verdad? Si el próximo 29 de mayo su situación, sus resultados les permiten sentarse con otras formaciones políticas para pactar un gobierno de coalición, ¿con quién sí o sí se va a sentar? Nosotros nos vamos a sentar con todas las fuerzas progresistas de Navarra, con todas las fuerzas progresistas. Ahí nosotros no tenemos ninguna línea roja. La única línea roja que sí que tenemos es que no vamos a permitir gobiernos de la derecha. Nosotros no vamos a ayudar a que haya un gobierno de la derecha. Gobiernos progresistas, nos vamos a sentar con todas las fuerzas que nos permitan conformar un gobierno progresista por igual. Hablarán con EH Bildu, con Geroa Bai, con el Partido Socialista. Por descontado, y como no puede ser de otra forma, efectivamente, sí. Para pactar un gobierno de coalición, para pactar desde fuera, están abiertos a todas las posibilidades. Contigo Navarra nace con la vocación de gobernar. Entendemos que las cosas se cambian aprobando políticas y para aprobar políticas y poder incidir tienes que estar en el gobierno. Eso ahí no tenemos duda. Lógicamente habrá que ver qué resultado nos dan las urnas, es decir, qué apoyo ciudadano tenemos y en consecuencia veremos, analizaremos, ¿no?, con más detalle la situación, pero que nacemos con vocación de gobernar sin ninguna duda. Si ustedes tuvieran posibilidad de pactar en el gobierno de Navarra, ¿cuál es su gobierno ideal? Si dentro de unos días, cuando hayan pasado las elecciones, con determinados resultados encima de la mesa, ¿con quién se sentarían a hablar y con quién no? Para Euskal Herria Bildu es una prioridad construir alternativas para hacer frente a las políticas de las derechas. Esa es nuestra prioridad. Y a lo largo de todos estos últimos años hemos venido trabajando en este sentido, para dejar de un lado las políticas de las derechas que han gobernado muchas décadas en Navarra y pienso que con resultados bastante lamentables para toda la ciudadanía. Avanzar en este cambio que se inició en el año 2015 sería para nosotras una prioridad absoluta. Pero es más, pensamos que hay que entrar en una nueva fase en la que la derecha no marque el ritmo de las políticas en Navarra, porque esta legislatura ha ocurrido en determinadas ocasiones y en este sentido tengo que decir que cuando se ha acordado y se ha pactado con Euskal Herria Bildu ha servido para avanzar en derechos y la ciudadanía ha ganado, y cuando se ha acordado con la derecha ha servido para retroceder. Y esta va a ser nuestra hoja de ruta, seguir avanzando y profundizando en este camino con más ambición. Si los números se parecieran a los de hace 4 años, ¿ustedes continuarían con la estabilidad que le han dado también al gobierno de María Chivite? Siempre, ¿O van a pedir más? yo siempre digo, cuando llegue el 28 de mayo
Ya sé que sí, que siempre contestamos lo mismo, pero es que es la verdad. Cuando llegue el 28 de mayo y las navarras y los navarros hablen, tendremos unos resultados, porque creo que nos pondrán a cada fuerza en el lugar que piensan que nos merecemos. Y cuando sepamos cuál es ese lugar, porque yo creo que la ciudadanía navarra sí que ha percibido el trabajo que hemos venido realizando estos últimos años y lo pone en valor, por eso tenemos buenas expectativas, pues entonces hablaremos y habrá que hablar y lo haremos encantadas además. Quien llegue a la presidencia del Gobierno de Navarra llegará fruto de unos buenos resultados electorales, pero fruto también de los pactos. ¿Con quién está usted dispuesta a pactar? No sé si liderando o como socia, como en estos 4 años. En cualquiera de los dos casos, liderando o como socia de gobierno, pero es que además creo que eso Geroa ya lo ha demostrado. Demostró en 2015 que sin ningún tipo de miedo, con mucho respeto, no le engaño, sin ningún tipo de miedo, asumimos la responsabilidad que recaía al quedar como segunda fuerza primera entre las fuerzas progresistas en esa legislatura, asumimos esa responsabilidad e iniciamos el proceso que culminó en un gobierno, entonces no se le llamó de coalición, pero básicamente lo era, en un gobierno que hizo un trabajo creo que muy importante, y el tiempo lo dirá, no, lo está diciendo ya, muy importante en aquella legislatura. Y sin embargo en 2019 asumimos que aquel liderazgo le correspondía al Partido Socialista de Navarra y en ese trabajo estuvimos. Lo vamos a mantener con una ambición, recuperar ese liderazgo, porque entendemos que ha faltado en ese sentido ese arraigo, esa rasmia que necesita el Gobierno de Navarra para hacer realidad el que nuestras responsabilidades las hagamos desde la convicción y pisando suelo y territorio navarro en la defensa de nuestros intereses generales. Lo haremos en cualquiera de los casos. ¿Con qué fuerzas? Con aquellas fuerzas políticas que apuestan por una Navarra progresista y plural. ¿Qué pedirán a cambio? ¿Cómo que pediremos a cambio? A la hora de negociar uno tiene que pedir, uno tiene que ceder, uno tiene que poner. No. ¿Una negociación como la que ya conocen o puede iniciarse un proceso distinto? Se conforma un gobierno cuando hay convicción de que se va a trabajar en torno a un programa y, lógicamente, con las personas, los equipos necesarios y óptimos, lógicamente. Habrá cambios con respecto a lo que hemos visto por parte de Geroa Bai, en las propuestas que lleve a cabo Geroa Bai. ¿Habrá cambios con respecto a lo que se ha visto en esta legislatura? Sí, lógicamente. Hay cosas que han funcionado francamente bien y hay cosas que han funcionado que no han funcionado. Usted aspira a revalidar, aspira a ser presidenta, una segunda legislatura, y para eso le va a tocar volver a pactar. ¿Cuál es su pacto preferido? ¿Repetir lo que hay? ¿Explorar nuevas opciones? Bueno, el Partido Socialista efectivamente aspira a liderar el próximo gobierno, pero no a hacerlo de la misma manera, sino con más fuerza, porque haya tenido más apoyo ciudadano del Partido Socialista para que sea un gobierno más progresista, con más peso del Partido Socialista. Efectivamente, queremos un gobierno progresista, como digo, pues con más fuerza del Partido Socialista, y aspiramos a no tener dependencias externas al propio grupo que en estos momentos consolida el gobierno. ¿Se lo ha puesto un poco más complicado Bildu después de incorporar a sus listas algunas personas condenadas por terrorismo? Bueno, pues efectivamente, yo lo primero que quiero decir al respecto es que siempre le pedimos a la banda, ¿no?, que por cierto ya desaparecía hace más de 10 años y que la derecha sigue siempre instrumentalizando esta cuestión, sobre todo cuando no tienes programa y no tienes nada que ofrecer y en campaña electoral, que abandonaran las armas y que vinieran a la política y a la palabra para defender su modelo. Por lo tanto, creo que es un éxito de la democracia ese paso que se ha dado. Ahora bien, que haya determinadas personas en las listas no me gusta. ¿Y por qué no me gusta? Ellos se comprometieron también en sus propias declaraciones, ¿no? Se sensibilizaron con las víctimas. Esto hace daño a las víctimas. Por eso es por lo que no me gusta que estas personas estén en las listas, más allá de que efectivamente es legal y así lo ha aprobado la Junta Electoral. Sabemos que para gobernar Navarra hay que tener algo más que un buen resultado electoral, hay que pactar. ¿Con quién está usted dispuesto a pactar para llegar al gobierno? Bueno, yo aspiro a gobernar en solitario. En este momento en Navarra Pero hay... para gobernar en solitario también hay que pactar. No,
Tiene que conseguir que no le vote más gente en contra que a favor. Bueno, bien, ya, pero que vamos a ver. Eso tiene que convencerles. Sí, bien, pero nosotros al final, nosotros aquí aspiramos a gobernar en solitario, esperamos a recoger el voto de todas esas personas que en el año 2019 votaron en torno a Navarra Suma, de todas esas personas que votaron al Partido Socialista en el año 2019 y hoy se sienten engañadas, porque les dijeron que no iban a pactar con Bildu y han pactado con Bildu. Porque se sienten defraudadas por todos los parámetros, por lo que está pasando en el empleo, con la salud, con las políticas con los más vulnerables, con las políticas de vivienda, porque el tren no avanza, porque el canal no avanza, porque Navarra se ha ido deteriorando. Hay mucha gente que votó al Partido Socialista que nos va a votar a nosotros. Yo creo que nosotros vamos a conformar una mayoría suficiente, lo suficientemente importante para desde esa posición ser alternativa de gobierno y gobernar Navarra. Y después sí llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos con el Partido Socialista, llegar a acuerdos con Geroa, llegar a acuerdos con el Partido Popular, pero desde esa posición. Eso es a lo que nosotros estamos aspirando. A esa mayoría que quiere un cambio de gobierno. Todo aquel que quiera un cambio de gobierno nos va a votar a UPN. Aquí solo el día 28 va a haber dos posibilidades, para que la cosa quede clara. O es presidenta María Chivite con EH Bildu, o es presidente Javier Esparza. O hay un gobierno de los socialistas con EH Bildu, o hay un gobierno de UPN. Un gobierno de UPN en solitario, siendo capaz después de llegar a acuerdos con otros. Pero la investidura, ¿cómo la va a pasar? Bueno, la investidura se pasa como se pasa en otros momentos. Puede haber, Pero tendrá puede, que puede hablar- haber- ¿Cómo va a convencer al Partido Socialista para que no le vote en contra? El Partido Socialista tendrá que ver lo que va a votar. Con todo lo que se han dicho. Pero María Chivite, a ver, María Chivite quiere ser presidenta, pero María Chivite no decide. María Chivite no va a decir lo que va a votar ese día de la investidura. Se lo van a decir desde Ferraz. Veremos qué es lo que dice Ferraz. Veremos cómo es el reparto de equilibrios y de fuerzas. Nosotros vamos a crecer, vamos a hacer un gran resultado. El Partido Socialista de Navarra va a bajar, va a tener menos parlamentarios. Geroa Bai va a bajar, va a tener menos parlamentarios. EH Bildu va a subir, va a tener más parlamentarios, porque lo han blanqueado, porque lo han normalizado. Esta es la realidad. En ese juego de equilibrios entre ellos, la situación va a cambiar. Y luego, bueno, pues hay unas elecciones generales que yo creo que también van a afectar. Vamos a ver, yo lo que estoy convencido, que nosotros, desde luego, vamos a tener una oportunidad y la legitimidad de gobernar, obteniendo un buen resultado, si nos vota todo aquel que quiere un cambio de gobierno. Esta es la realidad y, desde luego, nosotros estamos en ese escenario. Javier Esparza Baurrea, mucha suerte. Muchísimas gracias, ha sido un placer. María Chivite Navascués, mucha suerte. Muchas gracias. Usu Barcos Berruezo, eskerrik asko, mucha suerte. Un placer y, como suelo decir, y además ya estamos en campaña, en estos momentos no es suerte, son los votos de la ciudadanía que decida si quiere un gobierno valiente. Laura Aznal Sagasti, sorteón, mucha suerte. Es que ricasco, un placer. Begoña Alfaro García, mucha suerte. Muchísimas gracias. Javier García Jiménez, mucha suerte. Muchísimas gracias. Carlos Pérez Nievas, López de Goicoechea, mucha suerte. Gracias. Pues muchas gracias. Nos hará falta.